Haya Montaraces, buenas noches. Recibimos en nuestra hoguera virtual una visita doble. Por primera vez en nuestro juego tenemos al ilustrador Antonio Gil y repite el escritor y guionista Daniel Ortega, lo cual es prueba de que no lo tratamos tan mal en su anterior visita. Es decir, el señor Cangrejo no hizo de las suyas. Daniel y Antonio han publicado dentro de la editorial Cascaborra y su colección Historia de España en viñetas, Volhov 1941. Un cómic que nos muestra el camino de la División Azul Española de Voluntarios, también conocida como la División Azul. Un camino extenso e intrincado, desde la partida del contingente expedicionario en julio del 41 hasta su despliegue en el sector de Novgorod al sur de Leningrado en octubre del 41. El cruce del río Volhov supuso el comienzo de unas jornadas repletas de luchas encaronadas, de ardor combativo y dramatismo en las que un puñado de soldados españoles brilló con luz propia. Muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo agradeceros de todo corazón el que reivindiquéis la gloriosa historia de España en cómic. Hay que recuperar el cómic es arte y el cómic es literatura. Muy buenas noches. Muy bien, pues la verdad que la colaboración fue algo, no voy a decir que espontáneo, porque tanto Antonio como yo pues ya hemos tratado el Frente del Este en obras previas. Y bueno, surgió la posibilidad de llevarlo al cómic a través de Cascaborra Ediciones de Julián, que es un editor y amigo común que tenemos, pero fue algo que tanto Antonio como yo estábamos de acuerdo en materializar, porque bueno, otras veces hemos hablado del ejército alemán, de la Wehrmacht en el Frente del Este, pero bueno, dentro de la Wehrmacht tenemos una división completa, la 250, repleta de españoles, por lo tanto, pues tarde o temprano tendríamos que hablar de ello. Y bueno, pues surgió gracias a la colección que a mí me parece, ahora nos contará Antonio, pero a mí me parece una verdadera pasada, la de Historia de España en viñetas de Cascaborra Ediciones. Y bueno, pues uno de los volúmenes, el número 33 en concreto, dio la oportunidad tanto a Antonio como a mí para ilustrar lo que fue la primera gran batalla, la primera acción relevante de la División Azul, que fue el paso del Volhov. Y bueno, yo creo que ha sido un proyecto que espero sea la primera de varias entregas dedicadas a la División Azul en Cascaborra Ediciones. No sé, Antonio, si quiere añadir algo más, pero yo por mí estoy encantado de seguir narrando la historia de la División Azul en forma de viñetas. Yo lo del proyecto que bueno, especialmente yo, Raúl, que era el que teníamos nosotros en mente, para hacer el tema de seguir con lo que es la División Azul, de ya hacer una novela un poquito más larga, un libro un poquito más grande, que en este caso, bueno, pues ya empezaremos a madurarlo a partir de junio, julio, empezaremos a darle forma con más volumen de páginas, que será lo de la Escuadrilla Azul, que también es otra cosa que pienso yo que es interesante, lo que es la historia de los pilotos que tuvimos allí en aquellos lares, en aquellas latitudes. Y bueno, aunque lo que pasa es que quería matizar una cosilla que he dicho antes, porque Alfonso ha preguntado lo del tema de que cuando empezó lo que es la colaboración, pero la colaboración nuestra empezó antes de lo de Volhov, que es cuando hicimos Stalingrado. Sí. Que hicimos Stalingrado. ¿Cuánto tiempo hace, Dani, de Stalingrado? Pues Stalingrado, la historia gráfica, se publicó a través de la Esfera de los Libros en 2018. En 2018. Pero sí, que ha llovido ya. Pero bueno, antes tú y yo ya habíamos colaborado, bueno, me habías hecho portadas de alguno de mis libros más de corte bélico, más de aventuras bélicas. Y bueno, yo aquí le tengo fichado a Antonio para algún proyecto más de cara al futuro, porque es mi portadista de cabecera. O sea, él ya lo sabe. Es lo que iba a decir yo, que de Casta venía al galgo, porque ya habéis trabajado en Stalingrado los dos juntos. Sí, trabajamos en Stalingrado, que Stalingrado era una idea que yo tenía de hacía ya muchísimo tiempo, lo que era hacer la historia de Stalingrado. De hecho, yo tenía hecho unas páginas, pero era más, no era tipo cómic, ya que parecía ya más bien fotonovela, porque era demasiado elaborado. Entonces ya cuando ya empecé yo a moverme un poquito más en el tema del cómic, dejar un poco la ilustración de lado, empezar ya con el tema del cómic, fue cuando ya contacté con esta gente de la Esfera de los Libros, que ya había hecho yo, a ver si me acuerdo, tengo la cabeza, sí, la trilogía de Juan Antonio Cebrián, que lo conocéis, de La Rosa de los Vientos. Fantástica. Exactamente, hice lo que era La Aventura de los Godos. Ilustré La Aventura de los Godos, La Aventura de los Romanos en Hispania y La Aventura de los Conquistadores, que le puse cara a los reyes godos, lo más exacta posible, con la poca documentación que había.
Pero a partir de eso ya empezamos con el tema de la esfera de los libros, que así para un cómic, y les propuse hacerlo del tema de Stalingrado. Entonces ya se me coló Daniel de por medio y decía, oye, ¿podemos hacer la historia de no sé qué? Digo, mira, Dani, yo tengo una idea, que esta es la historia de un personaje, de un tal no sé qué. Digo, ¿qué te parece? ¿Hacemos un guión de este tipo con esta historia? Venga, tira para adelante. Y así fue como empezó la colaboración un poquito más estrecha a la hora de hacer una novela gráfica. Y Stalingrado tenía una extensión bastante considerable, ¿eh? Me parece que eran 120 y tantas hojas, ¿no? 112, si no me falla la 112. memoria. 112. Bueno, sí, 112, pero con los extras y todo el rollo ese. Y un formato muy grande, además, que ya no es como el de Volhawk, que es un formato un poquito más reducido, pero bueno, lo bueno que tiene Cascaborra Ediciones es que son tapas duras, luego también tiene un contenido extra. Bueno, exactamente. Eso, hombre, otro estilo. Hombre, es que una tapa, tipo como esto, una tapa dura, esto le da empaque, esto le da un poquito de más caché. Exacto. Y entonces, bueno, pues luego vendrán otras colaboraciones, que es lo que he comentado antes, que ya empezaremos nosotros a madurar el tema de sacar a nuestros pilotos que estuvieron allí en aquellas latitudes. Eso es. Pues ojalá se anime Julián otra vez, que yo creo que sí que está por la labor, pero... No, si está, no, animado. Animado está porque me dice, ven, tira para adelante, hazlo tú. O sea que ya me lo ha dejado, como quien dice, en mi mano. Y bueno, pero espérate que hay que terminar el Duque de Alba, que no tengo 4 brazos y 2 cabezas, ¿no? que es imposible. Pero bueno, que eso ya lo iré. Eso es una idea que yo tenía la previsión para ver si podríamos sacarlo para septiembre del 2023. Si lo veo factible. Lo veo factible, sí señor. Para septiembre o por ahí. Vamos a ver si no se tuerce la cosa y si no... No sé, o cae un meteorito o nos invaden los extraterrestres o yo no lo sé, porque es que ya es que no te puedes fiar de nada, ¿vale? Es lo que nos falta para el pack completo ya. Exactamente, ya tenemos el pack completo. Entonces, lo que sé. O que nos salgan pelos en la oreja así de color verde con las vacunas, ¿no? También. Sí, señor. Pues bueno, ahí tenéis un poco el origen de esto, ¿no? Es ya somos viejos amigos desde hace mucho tiempo y la colaboración, pues tarde o temprano, sobre la División Azul tenía que caer. Pero bueno, ya hemos avanzado que también habrá Escuadrilla Azul y yo estoy seguro que narraremos más acciones destacables de la División Azul en Cascaborra Ediciones. Yo creo que perdonadme, eso había dicho, yo he dicho águilas azules. No, es Escuadrilla. Águilas azules. Son nuestras águilas azules. Águilas azules es la novela. Es la novela. Perdón. Sí. Lo que sí que tenéis que reservar, habéis que hablar con Julián y reservar y empezar a trabajar ya, es que guarden el número 43. También. Y hacerlo ya concretamente sobre febrero. Sí, señor. Lo que pasa que yo creo que ya por la colección ya irán por el 40. Si no van por el 40, ya van por el 40 y algo. Así que ya... Tenéis que correr. Nos lo han pisado. Ya es difícil, sí, porque se han colado unos pocos de por medio. Sí. Proyectos muy interesantes, a cada cual más, las cosas como son. Ya lo habéis comentado un poquito, pero en la de cuando vosotros preparáis el trabajo, va primero lo que es el guión y luego el dibujo. El dibujante es el que manda. El dibujante es el que manda, yo lo tengo claro. Bueno. No, vamos a ver. Yo que siempre tengo la cosa esta, no es que mande. Es que hay veces que lo que es el escritor, adaptarse a él es muy difícil. Porque escribiendo, tú puedes describir una escena en una página o en 2 páginas. Y yo en una página tengo que hacer muchas escenas distintas. Eso es. Es complicado. Darle dinamismo a un escrito es más complicado. Entonces, claro, hombre, siempre el dibujante tiene que marcar una pequeña pauta. Es decir, mira, vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por allí, o vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo simplificamos, o cómo lo alargamos. Hombre, en este caso yo lo tengo muy claro. El combate aéreo quiero primarlo. Ya no es porque sea comercial, ni mucho menos, sino simplemente porque es que yo creo que nunca se ha visto lo que son los pilotos españoles a los mandos de un BF-109 derribando los Ilyushin o derribando los... Hombre, eso hay que ponerlo. Claro. Eso hay que ponerlo. Además, lo bueno que Antonio tiene una mente privilegiada, es que tiene una cabeza de director de cine, porque muchas veces
cuando hacemos el trabajo en conjunto, aunque él esté en el frente sur y yo en el frente norte, cada uno en una punta de España, pues bueno, para eso están las webcams, las llamadas y todas estas cosas. Y bueno, yo siempre tengo un poco digamos, la base de decir, bueno, Antonio, pues mira, yo contaría esto y esto y esto, que históricamente es lo más relevante o lo más importante. Y bueno, siempre Antonio me dice, bueno, pues yo lo contaría de esta forma. Entonces me tengo que acoplar como guionista a lo que muy bien acaba de decir. Claro, yo no puedo meter ahí una parrafada de la leche y que, bueno, sí, metamos texto y bueno, ¿y dónde están las imágenes luego, no? Por eso muchas veces hemos apostado por añadir un contenido extra más académico, pues para que el lector, o bien al principio o bien al final de la obra, o metido como hicimos en la obra de Stalingrado, pues vamos metiendo como unas separatas entre capítulo y capítulo, diciendo al lector lo que va a ver. Y luego pues ya apostamos por la fuerza visual que le da Antonio a todo el proyecto, pero claro, sin escatimar en algunos datos concretos que damos y por supuesto todo lo que se recoge tanto en el Volhov, que es un poco el objeto de la entrevista de hoy, todo eso prácticamente ocurrió así. O sea, es que así lo han dejado escrito sus protagonistas, así está recogido por historiadores. Incluso hemos tenido que consultar cartografía para ver cómo era la orografía del terreno y es algo que Antonio y yo somos muy, si me permitís la expresión, muy pijoteros, muy cuentarremaches, es decir, bueno, esto hasta que no esté perfecto no lo presentamos, ¿no? Y la verdad que yo me acuerdo, una de las escenas que más me gusta de esta obra es ese vuelo que hace, si te acuerdas, Antonio, Muñoz Grandes, en una Sí, Storch, en sí, una Fischler Storch, cerca del frente, pues para empaparse un poquito del terreno y por sí, dónde sí. tenía que dirigir a sus hombres en un frente bueno, que como podremos ver a lo largo de la obra, detallamos que fue incluso de hasta 50 kilómetros que tuvieron que cubrir con los efectivos de una sola división. Entonces, pues esa fuerza visual lo logra Antonio y lo hace con maestría. O sea, yo siempre presumo de Antonio, es que a mí me parece uno de los mejores dibujantes que tenemos en España y así, bueno, no, no se sofoque usted que le estoy viendo aquí por un agujerito, pero es que así lo deja plasmado en cada una de sus viñetas y en esos planos un poco distintos a lo que a lo mejor nos esperamos en un cómic destinado a la infantería. Es que, cuidado, que uno de sus oficiales, en este caso Muñoz Grandes, el general al frente, pues es el que tiene que inspeccionar el frente y lo hace pues como se estilaba en aquella época y hacían otros generales que era a bordo de un avión de reconocimiento. Y eso Antonio lo recoge, vamos, de una forma fascinante. No, es que había dicho también, Daniel, lo del tema de... Hay una de las cosas que... La ambientación, la atmósfera. La atmósfera, por ejemplo, esa neblina, esa luz tan fantasmal, esa está recogida de la época. Vaya, de la época en la que estamos tratando. Era casi 41, era octubre. 42. Sí, Era sí. octubre. No me refiero al año, me refiero a lo que es la estación del año. Ah, Octubre, ¿no? otoño del Otoño. 41, eso es. Sí, lo que es en otoño en aquellas latitudes, ¿no? Esa neblina, ese sol tan bajo. Ten en cuenta que estamos casi ya estamos casi al final del hemisferio norte, ¿no? Entonces el sol tiene una incidencia distinta. Los matojos, los troncos de los árboles, las luces. Eso también es una cosa muy... Para esas cosas soy yo muy pijotero también, ¿no? Entonces, bueno, pienso que también le da otra visión distinta, más real. No más real, sino... ¿Cómo diría yo? Que la atmósfera se sumerja un poco más el lector, ¿vale? Ahí estoy viendo que Alfonso tiene abierto esa página, ¿vale? Esa es de las primeras páginas, si mal no recuerdo, ¿vale? Que es el amanecer, esos amaneceres rojizos, ¿no? Con esas hojas de otoño, esas hojas caducas que hay por allí. No me acuerdo del nombre en ruso de esos árboles, no me acuerdo. Lo estuve mirando incluso. Es que Antonio, aquí donde le veis, se coge el atlas de turno, la página de turno, consulta con sus contactos locales o próximos y busca esta información, que luego, claro, es que esto enriquece el proyecto y a diferencia de otros cómics que igual les ves un poquito más flojos en ese aspecto, yo ya no hablo como guionista y compañero de Antonio, sino que hablo como lector. Es que dices, joder, estoy metido ahí de lleno, tío. O sea, ya no te cuento los combates nocturnos, como el episodio que narramos en Sidno, días después del cruce del Volhov. Es que fue un combate nocturno. Entonces, aquello fue un caos absoluto. O sea, es que les flanquean por tres lados
con el río a sus espaldas, y allí no había más iluminación que prácticamente los fogonazos de los fusiles, de los subfusiles de las ametralladoras y de las explosiones. Entonces, eso Y Antonio lo borda. y ahí es donde me toca a mí lo malo, porque Daniel, con su pluma, con su prosa, ¿vale? Pues en una página dice, es que es la oscuridad de la noche, porque los fogonazos, tal y cual, vale, pues tú te lo vas imaginando, ¿no? En un libro, pero plasmarlo en un cómic, pues la noche todos los gatos son pardos. Tal cual. A ver, pues ahora a ver cómo pones tú que se puedan ver los cascos, que se pueda ver la cara del teniente Casado, si mal no recuerdo, ¿no? Escobedo, perdón, Casado. Escobedo, de los otros protagonistas que hay, tampoco me acuerdo de los nombres, se lo he dicho antes a Raúl, que tengo tantísimos nombres ya en la cabeza que es que me lío. Y entonces, claro, ahora ves cómo plasmas tú lo que es la noche, los combates nocturnos en un cómic. Es complicado. Es complicado, sí. Pues mira, pues al final salió porque no se ve. Ahora precisamente estoy liado con un combate nocturno, lo que es la batalla de Jemingen. Fue un combate nocturno, bueno, una escaramuza, que ni siquiera fue en Jemingen, fue en un arroyo que se llamaba Jaulche. Ahora, allí no había los fogonazos de los arcabuces, pero claro, ahora pues me he tenido que inspirar en Volhov. He tenido que echar mano del cómic de Volhov a ver cómo hice yo las noches para trasladarlo de la noche rusa a las noches holandesas, ¿no? En Flandes. Entonces, bueno, pues más o menos he cogido el color y eso. Qué bueno. Es que además eso es lo que dice Antonio, que es que el sol, por ejemplo, en esas latitudes, pues bueno, aparte de que son otros horarios y tal, pues es que pega de otra forma. O sea, no es como aquí en España, que estamos ya, no te voy a decir que en el Ecuador, pero joder, estamos muy al sur, es otra latitud y bueno, esos detallitos, pues Antonio los tiene muy presentes y bueno, veréis los que os hagáis con el cómic o los que ya lo tengáis y lo queréis repasar, fijaros la incidencia de las pocas luces que había en ese momento en un combate nocturno como fue el tema de Signo, esa refriega que duró gran parte de la noche y en concreto, pues por ejemplo a mí algo que me encanta son esos primeros planos al principio de los soldados que están viendo un atardecer de octubre, ¿no? Me parece fascinante al lado del río Volhov, me parece una pasada, muy logrado. Y que sería la 4 de la tarde, además, el atardecer allí. Sí. Claro. Es que tú te vas por ejemplo, yo he estado muchas veces visitando Alemania, o sobre todo el norte, o Berlín, por poner un ejemplo más cercano a todo el mundo, y tú te vas allí en invierno y a las 3 y pico, pues ya es de noche. A las 4 de la noche ya, y bueno, ya que está trincado y es lo que hay, ¿no? Y bueno, y el tema de la climatología, eso también Antonio lo recoge muy bien en las expresiones de los personajes, que eso me parece fantástico. O sea, ya no es la luz, la ráfaga de aire, los copos de nieve, tal, no es las expresiones de la gente, decir, joder, aquí hace más frío que en Burgos, tú. Querías decir. Aquí los portamos. Resumiendo, que cuando te llega Daniel con un libro de 600 páginas para que le hagas tú las imágenes, lo tienes a basura y dices, ahora me lo mandas en 100. Básicamente. Básicamente. 100. Pero lo bueno de Antonio es que es muy flexible, porque, a ver, yo le puedo decir, mira, Antonio, yo esto lo plantearía en 5 o 6 viñetas y luego él me manda la mierda directamente. ¿Dónde vas? Dice, ¿cómo que en 5 o 6? No, esto hay que desmenuzarlo en más. O todo lo contrario, me dice, no, esto necesitamos una fuerza visual más impactante todavía. Entonces, pues igual lo que tú has planteado en 5 o 6 viñetas, él te lo comprime en 2 o en 3. Y es que, claro, él es el maestro aquí. O sea, es que yo meramente voy con una propuesta, nada más. No es eso tampoco. Lo que pasa es que, claro, es marcar un poco lo que es la pauta. La literatura con el cómic no van de la mano, pero ni tampoco de la cintura, pero a veces se tocan el culo. A ver si me explico. Claro, tú tienes que coger un libro, por ejemplo, como el libro de Dani, ¿no? ¿Vale? Águilas Azules, como el libro tuyo, y dices, bueno, pues aquí hay que sacar un guión, ¿vale? Y lo vas a sacar tú porque tú tienes la historia en la cabeza, ¿vale? Yo ahí no me voy a meter ni loco. Pero que lo que pasa, que luego ya vendrá el tío Paco con las rebajas y entonces ya diremos, bueno, pues esto vamos a darle más importancia por aquí, vamos a darle otra importancia por aquí, vamos a hacerlo de una manera y otra, pero dirigiéndolo un poco, pero en paralelo a lo que es al libro. No es porque el dibujante, en este caso yo, quiera poner una cosa mía o algo, no. Es porque haya a lo mejor una escena que es más importante, que pienso yo que hay que darle más... más grafismo, más intensidad, ¿vale? No es otra cosa. A lo mejor una persecución de uno de los pilotos, una persecución a un bombardero ruso,
Bueno, pues resulta que la persecución habrá que darle a un primer plano grande y luego un primer plano grande que se ve que se resuma lo que es la persecución y luego el piloto, pues la carlinga o lo que sea, y luego los pilotos rusos se le da otro dramatismo, se le da de otra forma, ¿vale? Pero siempre en paralelo con lo que, con lo que es el libro. Claro, es que es otro lenguaje, claro, es como el cine. O sea, tú cuando haces una novela en el cine, Totalmente haces distinto. igual, no queda igual, porque Claro, cada uno tiene su lenguaje, tiene sus ritmos. Entonces, una cosa que a lo mejor queda muy bien leída, plásticamente, visualmente, no queda bien. Exacto. Exactamente. Pero el cómic es distinto al cine, porque el cine ya, el cine lo que prima más es también demasiado lo comercial. Vosotros lo sabéis, por ejemplo, con el Hobbit, lo sabrás tú, Raúl, o en El Señor de los Anillos Sí. incluso. Bueno, Que Señor de Anillos se sabe un poco, el Hobbit es que ni eso. es que hay cosas que ni tienen ni pie ni cabeza y cosas importantes que salen en el libro que no lo sacan en la película. Hombre, pues no, pues la verdad es que no tiene sentido. En este caso no, en este caso lo que pasa es que, dependiendo de cómo tenga yo que adaptarme, pues tendrá que adaptarse también Dani, entre los dos pues sacaremos lo que es lo mejor del libro, tanto visual como literariamente, pero no saliendo de los cánones de lo que es la historia en sí, de lo que es el libro que ha hecho Dani. Sí, sí. Yo por eso con Antonio hacemos muy buen tándem porque históricamente sabemos de lo que estamos hablando, o creemos que sabemos de lo que estamos hablando, mejor Yo en dicho. División Azul patino, ¿eh? Yo patino ahí un poco. Bueno, que alguna lección tendrías que dar tú por ahí, ya te lo digo yo. Que controlas. No, pero Aquí Antonio. no tanto, Sí. no tanto. Pero vamos, en principio creemos que algo básico en nuestros proyectos, tanto juntos como por separado, el rigor por la historia tiene que estar ahí. Eso va a misa, ¿no? Entonces, yo me acuerdo con Antonio algunas escenas en concreto, por decirle, oye, cuídate, acuérdate que aquí están manejando la MG34, por ejemplo. Joder, y luego Antonio va, se coge sus fotos o compartimos fotos que tenemos de algún libro, de algo que hemos sacado del archivo histórico, lo que sea. Hijo, es que te clava el arma de turno que está manejando o el uniforme. Es que Antonio, temas de uniformes, en concreto del ejército alemán, pues es que tiene sus obras por ahí publicadas. O sea, es que estamos hablando de un señor que se ha documentado y un señor que va al límite, a por el detalle. Anda que no hemos hablado 1000 veces. Joder, pues este cuello o este detalle o este galón o este, yo qué sé, esta hombrera, pues no sé qué, no sé cuál. Y estamos igual ahí una hora hablando de una tontería, que puedes parecer una tontería, pero es que luego te viene un lector que es más cuenta remaches que Antonio y que yo y te saca los colores. Entonces, pues no queremos que llegue ese extremo, pero bueno, tanto Antonio como yo, todos los días que estamos trabajando en algún proyecto, seguimos aprendiendo. O sea, que la vida es un constante proceso de aprendizaje y la historia siempre. es así. O sea, que cualquier detallito pues se nos puede pasar como a todo el mundo, pero bueno, ponemos todo el mimo, todo el esmero para que hasta el último de los detalles pues sea el correcto. O sea, eso, vamos, por descontado. Otra cosa no, pero ahí por descontado. Y luego siempre habrá errores. Y siempre, efectivamente. Siempre habrá algo que se escapa o algo que no sé qué. Exacto. Yo sé que algo en Borjov se ha escapado. No sé el qué, pero sé que hay algo. Algo. Que a lo mejor un detalle chiquitito o algo, pero sé que algo se escapó. Creo que me lo dijiste tú, Dani. Pero yo creo que lo enmendamos a tiempo al final. Me quiere sonar que la versión definitiva se enmendó o algo así. Me quiere sonar, sí, porque siempre... Sería los galones de Fellwebel con el de... Puede ser. Que Freiter o algo, no sé, algo Puede de eso ser. creo que había. Sí, fue alguna... Yo me acuerdo que, claro, Antonio el pobre, es que yo lo cosía a nombres. Pues mira, este es el cabo no sé qué, este es el sargento no sé cuál, este es el comandante y tal, y el oficial no sé qué. Y claro, tanto baile de nombres, uniformes y distintivos y la madre que lo parió, pues es normal que alguna vez se pase. Bueno, pues para eso estoy yo, para eso está el editor, para repasar y el propio Antonio, por supuesto, de leernos el proyecto 300 veces antes de que salga camino de la imprenta. Y ahora sí, pues bueno, siempre puede haber alguna cosilla, pero por ejemplo el tema de los rangos, de los galones, tal, pues es algo que subsanamos, que ya te digo que fue en 2 casos puntuales, pero dije, coño, Antonio, esto o te he dado yo mal el nombre, que también podría ser, ojo. No lo tenía yo, la confusión la tenía yo. Fui yo el que metió la pata. Sí, pero bueno, ya te digo que son cosas que se ven a tiempo y bueno, para eso está el proceso de corrección, que muchas veces
Yo recuerdo que con Antonio nos hemos pasado más corrigiendo algún capítulo en concreto, algún pasaje en concreto, que en realizar el guión y el trabajo gráfico por separado. O sea, para que veáis un poco lo minuciosos que llegamos a ser, porque es que nos gusta hacer el trabajo con rigor. No, es que además había una pregunta sobre eso, porque claro, la novela gráfica es en color. Todo el la documentación que hay, tanto a nivel de fotos como de vídeos en blanco y negro, tiene que ser difícil, pero bueno, también ayuda un poquito que Antonio ya hizo un libro con la Esfera de los Libros bueno, él ilustró un libro sobre la Wehrmacht en la Esfera de los Libros, por ejemplo. Sí, Entonces, eso exactamente. nos ha Sí. ayudado. Exacto, exacto. Sí. Salía un divisionario en el libro. El libro del soldado de la Wehrmacht, se llamaba, sí, Sí. con la esfera. Sí, exactamente, sí, sí. Lo tengo aquí como libro de cabecera, por cierto, Antonio, que lo sepas. Lo tengo aquí a mano. No llegó por milímetros, pero lo tengo aquí. Y luego imagino que eso de que te ponga de lo que te hayas equivocado una condecoración, me imagino que sería que Daniel te escribiría en alemán una palabra rara, que esas palabras que no se pueden leer seguido, y que tú dices, esto es imposible que exista. Ya te digo, ya te digo. Bueno, es que esto, estamos, claro, que si me estás hablando de un, yo qué sé, pues dentro de un lenguaje todo castellano, pues bueno, pues no hay problema, pero claro, es que, a ver, Antonio, porque también es como yo, que si le gusta referirse a algo, pues yo qué sé, que tiene que decirse en alemán, lo va a hacer. Entonces, pues bueno, hablas el mismo lenguaje, pero aún así, joder, anda que no hay el típico despiste que dices, pues coño, y esto, espérate, esto era cabo primero, era cabo normal, esto era, claro, pues los alemanes hay que partir, que esto el lector también tiene que tenerlo muy en cuenta, que cuando Antonio y yo nos ponemos a trabajar sobre eso, sobre la Wehrmacht, en concreto una división repleta de españoles, tenemos que cambiar la mentalidad de los rangos, vamos a decirlo así, del ejército español al alemán, que en algunas cosas no tiene que ver. Por ejemplo, absolutamente nada. Hay un detallito, que esto lo hemos hablado Antonio y yo 1000 veces, porque somos un poco cuentas remaches cuando vemos alguna película histórica y salvo que demos así al botón on-off, que tienes ese historiador aquí dentro metido, ¿sabes? Y que digas, bueno, voy a verlo como entretenimiento, muchas veces las traducciones se hacen mal del alemán al castellano. Por poner un ejemplo, hay un rango o una graduación militar en el ejército alemán que es Leutnant. Eso así de repente te puede sonar a teniente, ¿verdad? Bueno, pues Leutnant, así a secas, es alférez. Correcto, es alférez. Y ya para irte a teniente es Oberleutnant. Entonces, ya son chorraditas. Pero es que eso hay series que han salido, bueno, a nivel mundial, en una proyección internacional brutal, con mucha fama. Por poneros un caso, la serie Hijos del Tercer Reich, o en alemán Nuestros Padres, Nuestras Madres, que es una traducción distinta, uno de los protagonistas al principio de la guerra, de los dos hermanos, es oficial y es alférez, pero le llaman Leutnant, le llaman teniente, por la traducción deficiente que se hace o defectuosa del alemán al castellano. Y nosotros, claro, pues esas cosas, pues ya porque tenemos, como se dice vulgarmente, el culo pelado pues de otros trabajos previos y bueno, y no caen esos errores, pero es que es muy habitual ver estas tonterías que parece que no, pero joder, le quitan un poco de brillo al proyecto, ¿no? Y joder, creemos que hay que cuidarlo mucho. Es que algo muy habitual cuando estás leyendo algún libro sobre historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezas a ver los títulos de los alemanes, al final te lo pasas de largo. O sea, lees directamente el dato y te pasas el nombre del Sturmführer, no sé qué, y dices, no. No, y otra cosa, pero terrible también, que suele ocurrir mucho, es que la palabra que se utilizaba entonces en alemán ya no existe en el alemán actual. Y eso que han pasado 80 años, cuidado, 80 años. Te digo porque esto recuerdo cuando yo estudiaba alemán hace años. Y bueno, por desgracia no le puedo dedicar tanto tiempo ahora a seguir aprendiéndolo, pero yo recuerdo que una de mis profesoras, la última que tuve, Alicia, que la mando un saludo desde aquí, alemana autóctona, yo muchas veces la sacaba de un libro de historia o tal, digo, oye, mira, esta palabra, ¿qué no significa? Digo, es que no la encuentro ni en un diccionario actual, ni la encuentro en tal, y me dice, no tengo ni idea. Y eso te lo está diciendo una alemana autóctona, ¿no? Y dices, bueno, pues, y claro, luego ya pues preguntando tal y cual, pues, o indagando ella o yo o tal, pues dice, pues mira, es que a lo mejor significa esta historia. Claro, son palabras que han caído en desuso, que ya no están, ¿no? O sea, sí, por desgracia también tenemos ese problema añadido. Bueno, porque me preguntan que Stalingrado, bueno, me confirman que Stalingrado se tradució al inglés, con su título de Cartas desde el Volga. ¿Y qué tal título original? Y si ha habido un cambio de portada. Sí. ¿Qué cuenta Antonio? Aquí los entresijos. Vale. Eso es que cuando se hizo Stalingrado, yo había contactado con... Bueno, tengo amistades allí en la Marina Americana que tienen una editorial, ¿vale? Y entonces, bueno, pues de esa editorial
hay una que se dedica a lo que es al cómic, ¿no? Al cómic histórico. Entonces ellos adquirieron los derechos, ¿vale? De lo que era Stalingrado, lo publicaron allí en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo publicaron con el nombre original que yo tenía para la historia, que era Cartas desde el Volga. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí se emperraron, aquí en España, en cambiarlo por Stalingrado, la historia gráfica. Sí. No sé por qué. Pero bueno, allí lo respetaron. Y allí la portada, no sé por qué se la quisieron cambiar. La verdad es que no tengo ni idea. Son dos portadas que a mí me gustan mucho las dos. No sé cómo decirte, la versión española, que es la Fuente Barmalay, que está allí en una de las plazas célebres de la batalla de Stalingrado, pero es que luego en Estados Unidos, ¿verdad? En la versión anglosajona han puesto así como una portada más retro, más como dando más fuerza a soldados. Exactamente, a los soldados, sí, porque me dijeron, Sí. bueno, es que nos gusta esta ilustración que hiciste y nos gusta esta de los dos soldados que están delante que parecía Univermag, ¿no? Los almacenes ¿no? Univermag. Vale. Y Sí. eso, bueno, pues nada, pues ya está, pues entonces le cambia la portada. A mí realmente la que me gusta es la portada española. Es que está muy chula. Lo que es la Fuente Barmaley. Está muy chula. Sí, me costó casi 2 o 3 meses de trabajo ese dibujo, ¿eh? Está clavada la fuente, o sea, es que tú la ves cómo está. Además, no es en la fase ni inicial del conflicto o de la batalla, ni en la fase final. Está ahí como, ¿verdad? En una fase Sí. como inicial, un octubre, a lo mejor, puede ser. No, que posiblemente en octubre, porque todavía se veía, si mal no recuerdo, al fondo estaba lo que es la estación de ferrocarril número 1. Correcto. Puede ser un octubre del 42 todavía. Octubre, por ahí sería. Sí. Fijaros qué frikis llegamos a ser, que hasta por cómo está la fuente sabemos la fecha, ¿no? Es el problema que tenemos este señor. Y el edificio ese que se ve a la izquierda, ese era el edificio de la NKVD, si mal no recuerdo, en la calle Komsomolskaya. Puede ser. O sea, ¿veis? Es que estamos ya hasta que no sabemos los mapas ya. Ya. Sí, no puedo decir que no sabéis de lo que habláis. No, me imagino que lo de las portadas y lo de los nombres, imagino que será marketing. Supongo que en Estados Unidos venderá más para el público objetivo la imagen de un soldado y tal, que llamará más la atención a comprar el libro. Sí. Aquí en España pues vende más el nombre de Stalingrado que Carta desde el Volga. Que igual nadie sabe, hay gente que no sabe ni lo que es el Volga. Claro. Pero aquí la portada, aquí en España la portada es más dramática, porque son lo que son los dos soldados enfrentados, ¿vale? Sí. Los dos soldados gritándose, ¿no? Sí. Eso que es más dramática, que la otra es más de acción, ¿no? Más, no sé. Más diseños retro, no sé, más cincuenteros, 60, ¿no? Esas portadas antiguas. Aparte es que el formato de Estados Unidos, cosa que a mí no me gusta, es muy pequeño. Sí. Tiene un formato muy pequeño, el formato americano, y no sé. Bueno, y hay algo que a mí, por ejemplo, la traducción que se hizo al inglés, ¿verdad, Antonio? No es fiel 100% al castellano. Para nada. Es una pena porque... Es de dolor de barriga. Sí. Es que hay cosas que te llaman la atención así, que dices, madre mía, parece que el tío que ha aprendido castellano o español lo ha aprendido como de alguien sudamericano. Es que tiene todas las... ¿sabes cómo te digo? Tiene la sensación de que hay algunas frases, alguna cosa que es una expresión como que se lo han explicado en un castellano de América del Sur o América Central y lo ha traspasado al inglés así directamente y dices, joder, esto... Eso vosotros lo sabréis, Alfonso, o tú, Raúl, lo sabréis, lo que era lo que se le llamaba a los rusos, cuando hacían las grandes ofensivas, las grandes contraofensivas, no era el rodillo ruso. Correcto. ¿Vale? O la tisonadora rusa, el rodillo ruso. Bueno, pues la traducción que le hicieron los señoritos a esto allí era la rodilla rusa. Russian knee. Knee. Russian knee. Tal cual. Yo cuando lo vi, digo, madre mía de mi vida, de mi corazón. Yo creo que nos llamamos, según lo leímos, Antonio, oye, ¿tú esto qué ha pasado aquí? Podrían habernoslo enviado, ¿verdad? De haber tenido el detalle, pues te paso un ejemplar digital de prueba y comprobáis la traducción. Además que Antonio, joder, con el inglés es un máquina y a nivel técnico militar, pues joder, lo domina. O sea, que estas cosas las podríamos haber visto. Pues no. Pero bueno. No, pero eso puede ser también, claro, la traducción, piensa que claro, ahí en Estados Unidos el español que hablan es el español de Latinoamérica, ya sea el mexicano o el más neutro, el latino. Pero Raúl, estamos hablando con una editorial que pertenece a la Marina Americana. Sí. La Marina Americana conoce la terminología militar. Entonces, no es lo mismo una rodilla rusa
que un rodillo ruso. Eso es. Rodillo es rol, podría ser, ¿no? Sí. Hablamos de un pueblo que cuando las casas de empeño y las tiendas y cosas así, que cuando quieren vender hacia el público hispano, ponen se habla español. Sí. Sí. Bueno. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Entonces, claro, ya te escriben eso de se habla español, pues ya. Ya. Madre mía. Agárrate. Ahora, una pequeña pullida aquí, que es que tú, Antonio, has trabajado también con el Riff y con Flandes. Y has trabajado solo, no has trabajado con Dani. Ay, amigo. ¿Mejor solo que mal acompañado? No, en el Riff trabajé con Javier Yuste. Cierto, con Juste. Sí, señor. Con Javier Yuste. Trabajé en el Riff. Iba a la segunda parte teóricamente, pero se quedó en el tintero. Fue una lástima, que era hacerla de... Bueno, se hizo Monterruit, ahí no participé yo, porque yo por ese entonces estaba haciendo ya Volhov. Cuando salió Monterruit, quise intentar de alguna forma que lo retrasaran, pero no se retrasó y lo sacaron. Pero no era Monterruit lo que yo iba a hacer con Juste, yo iba a hacer lo que era Alucemas. Los embarcos de Alucemas. Pero las primeras pruebas, por lo visto, del guión que hizo Javier Juste no le gustaron a Julián. Yo le dije a Julián que en cuanto tuviera un hueco, pues en todo caso pues lo escribiría yo. Pero ya está, no se ha vuelto a decir más nada. Y la verdad que el Riff, pues creo que está ya que es casi a punto de morir la tercera edición, ¿eh? Joder. Es muy posible que salga una cuarta. Qué bueno, qué bueno. Es posible que salga una cuarta. Ya en Flandes, ese es ahí donde me he metido yo en camisa de 11 varas. Y de 11 varas no, de 22. De 22 varas. Pero Antonio, yo te digo una cosa. El Riff, por ejemplo, yo como lector, a mí me encantó la propuesta gráfica que haces, es acojonante. Así es la palabra que se me ocurre cuando lo veo. O sea, es un trabajo acojonante otra vez, porque ahora nos mete al desierto. Se nos mete ahí a un Marruecos, a un norte. Bueno, al desierto, lo que son las fosfatinas, ¿no? Como le dicen en Melilla, ¿no? Terrible, terrible. Alfonso lo sabrá, que Alfonso es la otra biblioteca andante que está ahí callado. Que hable. Que hable Alfonso, pero que es lo que es el terreno de Melilla, que le decían eso los fosfatos, ¿no? Que es un terreno, no un páramo, pero sí, algo parecido, ¿no? Entonces, es que claro, se pasa lo mismo. Se pasa calor, de verdad. Calor. Sí, yo viendo esos dibujos. Ana Domenech, la correctora, cuando ya hizo las correcciones, dijo que ella había pasado sed corrigiendo el cómic. Sí. Ella había pasado sed. Pero eso sabes por qué es, Antonio. Bueno, no voy a decir que, a ver, porque conocemos que es el país vecino tal, pero es que vuelvo a lo de antes. Las expresiones de las caras de la gente. O sea, es que está logradísimo. Joder, y ves a los pobres cómo les putean, hablando mal y pronto. Y Antonio es que maltrata a los personajes cuando hay que maltratarlos y los deja caos. O sea, es mucho. En Volhov es todo lo contrario. O sea, a mí me pareció una proeza que en Volhov los machaca de frío y luego va al Riff y los machaca de calor. O sea, es que es una pasada. Y en Stalingrado los machaques con enfermedades de todos los colores. Con enfermedades, por la derecha. Claro. Y ahora me está pasando lo mismo, por ejemplo, ahora con el Duque de Alba, pues claro, es también una historia contada a través de unos soldados. Y también los voy machacando en esos 7 años, ¿no? de historia. Los 7 años que están allí bajo las órdenes del Duque de Alba, cómo van cambiando las mentalidades. Porque es que es la verdad. Es lo que le pasa a un soldado en el frente. Evoluciona. Sí. Es que va evolucionando. No puede hacerlo de vestidito siempre con las medallitas y todo. Muy guapo y al final de la guerra pues es un héroe que entra aclamado, ¿no? Llega machacado, llega destrozado, ¿no? Exacto. Bueno, yo voy a meterme en la pregunta que has hecho, Raúl. Yo sin Antonio no trabajo. no es el... Pero vamos, yo en temas de ver y así, es que, joder, con Antonio da gusto. O sea, es que no te lo planteas, dices, joder, es un tío que maltrata a los personajes como a mí me gusta hacerle sufrir, por ejemplo, en las novelas o en los ensayos novelados. Me gusta, o sea, es que
mejor compañero imposible. O sea, es que es todo terreno, es que da gusto. Luego él no sé lo que dirá de mí, ¿eh? No lo sé, aquí que no nos escucha nadie. No te he hablado mal porque antes hemos estado aquí nosotros hablando aquí tal y no hablado mal de ti. Eso te lo digo. Bueno, seguro que me has dicho que soy un mamarracho que he llegado tarde. Eso también te lo digo. Eso No, eso te lo he dicho yo. Eso la cara por teléfono. No, eso te lo he dicho yo cuando llamo por teléfono y delante de todo. Correcto. Ya Yo he dicho, bien. Raúl, digo, no te preocupes que yo paso yo los mensajes paso de ellos. Yo directo a la artillería. Madre mía, pues me he dado cuenta, pues eso, pues por de milagro. Pero bueno, en fin, la cabeza, que ya vamos cumpliendo edades y estas cosas, y las guerras y esto, que vamos trabajando tantas que ya tenemos secuelas y no hemos estado allí, ¿eh? También, Antonio, presentamos hace ya unos meses un libro y José Carlos Ríos, que es historiador, pero lo que es medievalista, él me acuerdo que estuvimos hablando un rato de novela gráfica y dice que estuvo muy impresionado con el trabajo que hiciste en el RIF y que lo disfrutó mucho. Dice que le gustó mucho a nivel de detalle tanto de uniformes como de todo. Se ha encantado. Sí, ahí hubo también. Es cuestión de documentarte y de querer hacer las cosas bien. No de sacar un cómic y hacerlo como un TVO y sacar. Si sacas una armadura del siglo XVI, que sea del siglo XVI, no del siglo XVII. ¿Vale? La boda no era la misma. Si sacas un traje de la Wehrmacht o cualquier cosa o algo, lo que es el uniforme de la Wehrmacht, pues que sea de la Wehrmacht. Que si saca, por ejemplo, cuando saqué lo del RIF, intenté sacarlo lo más parecido posible y lo que pude por ahí encontrar documentado, no por otra cosa. Entonces, sí, es una cosa con muchos detalles. También se le ocurrió mucho a Javier Just, el guionista, que también le pasa como a Dani. Empieza con el tema de los personajes, desarrollarlo cuando va escribiendo eso y va sacándote todo lo que había. Mira, este era el uniforme, lo que pasa que es una foto en blanco y negro. Ahora, búscate el color. Claro. Bueno, por suerte hemos tenido, aquí hablo de nuestros proyectos más dedicados al frente ruso, hemos podido acudir a fuentes historiográficas que te dan una descripción, o bien en cristiano, porque se ha traducido, o bien en alemán o en inglés, y vas tirando de ahí, porque como muy bien dice Antonio, las fotos en color existen entonces, pues sí que existen, pero la cuantía es muy pequeña. Entonces, a veces también hay que tener en cuenta cómo se reveló esa foto, en qué condiciones, los materiales no son los de ahora, con mucha ha pasado el tiempo. Exacto. Luego, en los archivos históricos, bueno, yo os podría contar cosas que me he encontrado por ahí que dices, bueno, esto porque me estás diciendo aquí que está escaneado a color. Porque también, entonces, hay que tirar muchas veces de un testimonio gráfico que a veces es un poco defectuoso y tienes que complementar con otro testimonio escrito que te diga, no, pues mira, el color oficial de tal, no sé qué, en tal año era esto, las sombreras que llevaban los galones, tal. Entonces, bueno, por suerte tenemos información a la que acudir, pero ya te digo, hay que trabajárselo muchísimo. Pues esto no sale así porque sí, no, hay que meter horas de documentación, tanto guionista como dibujante. O sea, y esto es algo que muchas veces cuando tú explicas a alguien que es ajeno a todo esto, decir, no, pues mira, es que para este proyecto nos hemos tirado un año. Y te miran así como una vaca que ve pasar el tren. No, pero ¿cómo? Pero si esto es dibujar esto y lo otro, digo ya. ¿Y cómo sabes tú que esto era de tal color o en el carro del combate que iban era de tal forma y iban 5 tíos y no 4? No, pues porque hay que buscar, hay que buscar esa documentación. Cuando alguien me sale así, yo se lo digo, demuéstramelo. Mándame fotos, mándame algo, demuéstramelo. Claro. Claro, además, por ejemplo, uniformes de la República Democrática Alemana los encuentras en las tiendas estas de baratillo porque compra todo el mundo que usa Isoft. Pero búscate uniformes de la época, sobre todo del ejército alemán, o igual que en Estados Unidos, te buscas algo de los confederados. Búscate algo concreto de ellos. Claro, de los yanquis hay mucho, pero. Claro. Ahí confederado muy poquito. Confederado, muy poquito. Y hace poco me parece que vi un chaquetón. No me acuerdo en qué página, había un chaquetón. 2 chaquetones, uno era de Luftwaffe y otro era del ejército, no me acuerdo. No sé si eran 1000 y pico euros cada uno o algo así. Claro. Sí. 1000 y pico euros. Pero claro, le ven los colores y que no era la Fell Jacket, no era la Fell Bluse. Eran chaquetones de estos, no sé si eran reversibles. No sé, uno de ellos era de Luftwaffe. Y los colores
yo ya no sabía si era Splinter, el camuflaje Splinter o qué camuflaje era, porque es que ahí no se veía el color ya, eso estaba ya descolorido totalmente. Claro, son muchas veces las familias, yo por lo que he visto sobre el terreno cuando he visitado Alemania y tal, hay gente que lo ha metido el uniforme del abuelo o del bisabuelo, en algunos casos, lo han metido en una maleta y se ha quedado ahí preservado en el tiempo y te lo enseñan y dices, coño, si esto está como recién sacado de la fábrica en el 42, por ejemplo. Pero en otros casos no, en otros casos ha estado colgado en una percha en un armario, le ha dado la luz, le ha dado, yo qué sé, se le han comido las polillas, yo qué sé, se ha deteriorado por las circunstancias que sea y lo que tú presuponías que eso era un azul, resulta que es un gris no sé cómo, y menos azul cualquier forma, ¿no? Entonces, bueno, por desgracia, a veces pues no te encuentras el material como deseas, pero yo me acuerdo en algún museo en Alemania que me han dejado ver un poco lo que está fuera de lo expuesto, ¿no? Cuando vas ahí en calidad de investigador y te enseñan pues vitrinas que están, digamos, preservadas hasta en condiciones de temperatura y humedad para que el tejido no se descojone del todo. O sea, te hablo de uniformes de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda, porque si no, eso, claro, expuesto al público sin tener ningún tipo de protección, pues acaba deteriorando y ya pierdes toda referencia. Entonces, hoy en día, pues bueno, ha habido gente que, tanto en Alemania como en otros países, por supuesto, se ha dedicado a fotografiar exhaustivamente y a sacar los patrones de color y lo ha dejado pues en guías, en algún tipo ya de manuscrito más actual, pero de tipo archivístico, casi de consulta, ¿no? Y bueno, a ver, todos conocemos muchos libros que se han publicado a lo largo de estos años y bueno, que tienen muy buena calidad, pero ojo, es que hay fondos por ahí que no están, es que no están accesibles. Pero ahora vamos al quid de la cuestión. Por ejemplo, hablando de Volkov, los que salen en la primera página, que están metidos dentro de una trinchera. Eso no van a llevar el color Felgrau. Eso es. Eso llevarán, el uniforme será color barro. Eso color mierda. Sí, sí. Claro, pues ahora podemos tener una base de que el color es específico, que el color es muy no sé cuánto, tiene que ser con esta tonalidad. En combate los uniformes estaban hechos mierda. Entonces más o menos por ahí te salvas un poco. ¿Sabes? Por ahí te puedes salvar un poco a la hora de detalles. Pasa igual que como ha dicho antes con el Rift. Eso era polvo, lo que había allí, polvo de... Claro. Claro. Bueno, yo invito a los lectores a que vean, tanto en el Rift como en el Volkov, por ejemplo, cómo van los protagonistas al principio, más o menos acaban de llegar cuando se produce el paso del Volkov el 19 de octubre del 41, han llegado a la línea de fuego el día 12 y los días previos. Entonces, bueno, los primeros días el uniforme, entre comillas, pues está limpio, entre comillas, lo digo, porque estaban metidos en trincheras, pozos de tirador y algún búnker que había por ahí suelto. Están a la intemperie. Entonces, el atuendo que llevan los personajes, yo he flipado con Antonio cómo le da esa evolución, cómo lo va desgastando y cómo lo va manchando. Entonces, eso a mí me parece fascinante. Porque es que incluso me parece que hasta las camisas azules dejan de ser azules. Correcto. Que ya a veces que ya ni se ven las camisas azules. Claro. Que ya era color mierda. Claro. Están en todo el fregado todo el día, pues ¿qué va a ser aquello? Pues se deteriora. Y es que es así. Claro, son detalles que la gente luego no se fija, son detalles que a lo mejor luego la novela ni siquiera la gente lo aprecia, pero son... Claro. No lo aprecia, No lo aprecia. Muchas veces yo me he dado cuenta de que no... Que es una cosa que muchas veces te da un poco de... te deja mal sabor de boca, ¿no? De que te has currado un texto, te has currado un dibujo, te has currado un guión. Estoy hablando en general, ¿no? Son los dibujantes, los guionistas y todos los escritores. Que te está hinchando de trabajar y luego la gente pues no lo aprecia. Luego te puede salir, no, es que el color que has puesto en el uniforme no es el correcto. Pues, ¿qué lo pongo? ¿De decirle al paso de la oca en mitad de un bombardeo? No. Es que no tiene sentido. No procede. No procede, no tiene sentido. Pero bueno, ya al final es que En el contenido extra, Daniel, ¿sí? ¿es lo que tú querías poner o por el editor pues no pudiste poner más? ¿Cómo escogiste en concreto este contenido extra? O el breve apunte que pone. Sí, ponemos un breve apunte histórico
porque tanto Antonio como yo pues somos muy frikis de contar también con un trasfondo más académico, vamos a decirlo así, ¿vale? Más académico. Entonces, lo bueno de Julián, del editor de Cascaborra Ediciones, es que está abierto a esto, es decir, bueno, pues vamos a añadir pues unas 2, 3, 4 páginas, las que sean al final, sin limitarnos a nosotros, o en este caso Antonio, la parte gráfica, decir, bueno, pues tenéis que dibujarlo en 52 páginas, por ejemplo, o en 60, las que sean. Vale, pero además vais a contar con un espacio adicional para meter esto otro. Vale, pues bueno, ya tienes ese margen. Julián nos conoce a los dos, sabe lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, yo, vamos, no hizo falta ni que se lo dijera ni Antonio ni yo. Oye, que queremos explicar al lector cuando termine de leer la obra, o si quiere leerlo al principio, pues que diga, bueno, pues mira, estos ya son los datos más técnicos que a lo mejor no tienen cabida en la parte gráfica, porque si no empezamos a poner dato, pues apague, vámonos, no hay sitio para los dibujos, ¿no? Entonces, aquí tuvo a bien Julián tener ese espacio, disponer de ese espacio para que nosotros nos explayásemos un poquito más, narrando de una forma más académica lo que fue aquel cruce del Volhov y esos combates más inmediatos, en las fechas más inmediatas, aquel 19 de octubre del 41. Lo hicimos en Stalingrado y yo estoy seguro que en próximos trabajos que firmemos tanto Antonio como yo, seguiremos haciéndolo igual, porque consideramos que nuestra forma de trabajo combinada es esa, es divulgar la historia de forma gráfica, de forma amena y también pues con ese toque académico que le podemos dar al final del proyecto o a modos de introducciones o de separatas entre capítulo y capítulo. Yo es que considero que si es un proyecto histórico, la historia tiene que tener algo de cabida, aunque sean 3 o 4 páginas. Un prólogo y breve. Epílogo, siempre. Epílogo, prólogo y exacto, epílogo. Exacto. Prólogo y epílogo. Exacto. En este caso, el epílogo tal vez no se hace de una forma tan académica, pero sí tenemos ahí esa inmersión que nos mete de lleno Antonio en las primeras páginas, con unos párrafos igual sí un poquito más extensos respecto a otras partes del cómic, pero pues tenemos ahí esa breve introducción histórica con unos planos muy amplios que te va metiendo en ese atardecer de un día concreto de octubre del 41, y gracias a esa atmósfera que crea Antonio, pues bueno, con esas pinceladas históricas, pues metemos ese pequeño epílogo, pero la parte fuerte académica la podréis encontrar, la podrá encontrar cualquiera al final, en la parte final de la obra gráfica. Es que además cada vez es más importante, que es lo que hablábamos el otro día, que un estudio sobre la NLB en España, el primer capítulo lo que hizo fue explicar las relaciones que había entre España y Alemania, tanto en la Segunda República como luego durante el principio del franquismo, porque claro, es que últimamente la gente cada vez sale menos preparada o sabe menos de historia. Si tú solo tienes una cosa sacada de contexto, claro, la gente es que está perdida. Claro. Es que tienes que contar en qué contexto se produce aquello. O sea, tú no puedes contar en una novela gráfica, en un cómic de 52 páginas, y bueno, pues estos eran unos españoles que se calentaron y dijeron, agárrame el cubata que me va a Rusia allí a poner orden. Pues no, tienes que decir, oye, pues mira, esto ocurrió por esto, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, por esto, y esta situación de la División Azul que se produce aquí en octubre del 41, pues es la primera de muchas que va a protagonizar un contingente que llegaron a ser 45.000 españoles aproximadamente. O sea, esto hay que dejarlo claro ahí, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que, como bien dice Raúl, en algunas críticas o revisiones o reviews o como lo quieras llamar, o reseñas que nos han hecho en algunas páginas de internet, pues hablan de eso, precisamente, o sea, ensalzan muchísimo como tiene que ser el trabajo de Antonio, el apartado gráfico, pero luego dicen, es que bueno, nos hemos enterado perfectamente, sin necesidad de recurrir a ese epílogo más histórico, más académico, nos hemos enterado perfectamente de lo que fue el Volhov y la llegada de los españoles al frente ruso. Yo creo que mejor halago no hemos podido tener, porque te están diciendo, oye, que aunque sea algo de, entre comillas, entretenimiento, también hemos aprendido. Entonces, eso es el mejor piropo que yo creo, no sé, Antonio, qué opina a continuación, pero yo creo que es uno de los mejores piropos que nos han podido dar. Oye, hemos tratado la historia de una forma objetiva, hemos narrado los hechos, hemos aprendido y encima nos hemos deleitado con el apartado gráfico. Yo creo que mejor imposible. No sé, Antonio, ¿qué opinas al respecto? No, sí. Opino lo que tú digas. Joder. Bueno, yo me iba yendo ya. No, pues, que sí, hombre, claro. Eso siempre es bueno.
Sí. Que la gente te vayan diciendo, que te diga que no hace falta una explicación adicional, o no hace falta un tomo, unos apéndices adicionales para, como te puede pasar con otra obra o algo, que te hace falta otro libro para explicarte lo que hay en ese libro. No, que sí, lo suyo es contarlo de la forma que es, ¿no? Que desde la primera página hasta la última página, de la primera viñeta hasta la última viñeta, la gente sepa exactamente qué es lo que pasó ahí. Eso es. ¿Vale? Eso está más claro que nada. Y eso, hombre, que te lo diga la gente, la verdad, pues sí, la verdad que sí. Y en ese aspecto, quien sale más ganando, lógicamente, es el guionista también, porque el guionista es el que ha contado también esa historia, ¿no? Y es que te la ha estado describiendo con esos textos y te ha estado diciendo, porque yo puedo poner una viñeta muy bonita de una Muñoz grande aquí, pegándose la leche que le han dado, a uno que me parece que estaba por aquí cabreado, ¿no? Se cabreó con Escobar, puede ser. Con Escobedo, bueno, más con Román, a lo mejor. Con Román o algo, o con Esparza, con el coronel Esparza. O con Esparza, perdón, con Esparza, ¿vale? O puedo poner lo que es la avioneta, pero si no te pones el por qué Muñoz Grande se cogió la avioneta tal día para inspeccionar el frente, claro, pues no aprendes nada. Ves una avioneta muy bonita, pero si no le acompaña el texto, pues la avioneta, pues sí, con todo lo bonita que tú quieras, pero no te dice nada. No aprendes. Y eso es lo bueno, que vayan las dos cosas de la mano. Que claro, tanto el guión como lo que es la parte de lo gráfico, que vaya cogiditos de la mano, pero bien agarraditos. Sí. ¿Vale? Yo por eso siempre lo digo, tanto con Stalingrado como ahora con Volhov, que si no es por la fuerza de las imágenes que se ha trabajado Antonio, pues la historia, pues bueno, sí, puedes contar muchas cosas con el texto, pero es que aquí lo que intentamos es prácticamente narrar, no voy a decir en plan cinematográfico, sino yo creo que ha sido más el espíritu de un documental. Decir, oye, esto ocurrió así, 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 y en estos tiempos. Y aquí no hay nada inventado. Esto fue así. Entonces es un poco... Docu-cómic. Docu-cómic, exacto. Eso lo estuve yo hablando con uno de que lo habíamos implantado, ¿no? En este aspecto de que Antonio, es que, no me acuerdo, fue una entrevista en un podcast o algo, me dijeron, Antonio, es que es como si hubieras implantado el documental gráfico, ¿no? El docu-cómic. Es que es un documental cómic, digamos. Sí. Que te esté documentando históricamente sobre unos hechos y ya está. Que haya un hilo ficticio de unos personajes ficticios, como por ejemplo en el Flautista de Argel. El Flautista de Argel es una historia ficticia, digámosle. Pero todo el background o todo el fondo es una historia real, que fue la operación Market Garden. Y el protagonista, aunque sea ficticio, pues era agente del PSOE. El PSOE pues estuvo allí en lo que era en la operación de Market Garden, lo que era la resistencia PAN, que se llamaba, ¿no? El PAN, que era la resistencia holandesa. Igual. Aquí Volhov, bueno, el protagonista, ¿vale? Que es un muchacho que, bueno, ¿vale? Que puede ser el hilo conductor, pero todo lo de atrás, todos los personajes que salen, son todos reales. En el Duque de Alba, exactamente lo mismo. Unos personajes ficticios, pero que van viviendo la historia de todo lo que pasó. No sé, es el estilo que a mí me gusta de contar la historia. Aquí en Volhov, además, por añadir un plus a lo que dice Antonio ahora, es que muchos de los personajes que vais a ver en el bando español, o en el contexto de la División 250, de la División Azul, muchos de los personajes que salen ahí son reales, con nombres y apellidos. Que incluso Antonio, esto creo, no sé, yo creo que sí que te lo comenté, pero el protagonista absoluto del cómic, ese apellido está basado en alguien que conocemos tú y yo. Y es que ese soldado combatió allí con ese apellido. Y es alguien que conocemos tú y yo. Entonces, o sea, para que veáis que también, aunque puede ser un personaje ficticio, que bueno, puede estar influenciado por un personaje real, puede ser una amalgama de muchos, pero es que hay muchos oficiales, suboficiales, soldados rasos que tienen nombre y apellido que estuvieron allí. Es que por eso lo denominamos, o como bien lo acaba de decir ahora Antonio, es un docu-cómic, porque estamos narrando una historia real con nombre y apellidos, en muchos casos, ¿no? Incluso cuándo tiene lugar tal acción, o cuándo fue un bombardeo, cuándo fue un asalto, tal. Eso está ahí fechado y casi por tramo horario, incluso.
Pero sí, los personajes jugamos con eso, con los personajes reales, y luego pues para enlazar unas escenas con otras tienes que tirar de ficción a la fuerza, porque si no quedaría, es como un documental que no sigas una línea conductora, ¿no? Te queda ahí como partido, como cachos que has ido pegando sin sentido, ¿no? Sí, tienes que meterle algo que entretenga. Entre tanto, es como entretener al lector con una pequeña historia y de forma inconsciente, pero que se vaya empapando de lo que es la historia real que hay detrás. Eso es. Sí, es la historia de ser un anónimo, es la historia del peón. Todo el mundo se acuerda del rey, del alfil y del caballo, pero del peón no se acuerda nadie. Hay un peón que representa la historia de miles de soldados que estuvieron ahí durante 2 o 3 años pegándose tiros. Claro, es que hay, en Volhov, por ejemplo, la acción se lleva al mérito el teniente Escobedo, que es digamos, el jefe de esa sección, el que manda esa sección de 30 tíos, 30 y pocos tíos, que cruzan, para mí en una acción totalmente heroica, lo que consiguen en esas 24 primeras horas es para quitarse el sombrero. Y lo raro, bueno, aquí porque España somos muy caínitas con nuestra propia historia, pero esto que narramos aquí, por desgracia, somos así de caínitas, esto sí lo conocieran, yo qué sé, los norteamericanos, los británicos, porque esa acción la ha protagonizado una sección suya, ya teníamos series, documentales y la madre que nos parió a todos. Te lo digo en serio, porque es espectacular. O sea, si alguien no ha leído el cómic o no ha profundizado en la acción del Volhov, que lo haga, porque va a alucinar lo que son capaces de conseguir 30 tíos sueltos allí al otro lado de una orilla, copados de enemigos por todos los lados y que resisten el envite durante toda una madrugada y parte de la noche, vamos, y del día siguiente, de un batallón soviético del Ejército Rojo. O sea, es alucinante lo que llegan a conseguir, porque es que prácticamente el comandante Román, que depende a su vez de Esparza, del coronel Esparza, es que les deja allí, al otro lado. Les dice, oye, tenéis que tomar esta posición que es vital para que, bueno, no nos puteen, entre comillas, desde ese punto elevado, que es un punto de observación de los soviéticos. Y pues bueno, allí ni con la añadidura de tener como enemigo también a la propia artillería alemana. Correcto, que es que lo contamos, que es que se equivocaron y les bombardean a ellos mismos, o sea, fuego amigo, o sea, es que les pasa de todo. Entonces, pues yo creo que tiene ese plus extra de épico, ese episodio, que de alguna forma pues te dice, oye, mira, lo que consiguen 30 y pocos tíos muy motivados, muy comprometidos con su objetivo final, que es conquistar una posición, y lo que llegan, bueno, o sea, es que de verdad que lo lean, porque muchas veces la División Azul es conocida por Krasnivor, por el lago Ilmen, por otras batallas mucho más célebres, de más entidad a lo mejor, pero coño, toda aventura, toda gesta tiene una primera piedra, ¿eh? Un primer paso. Tú no puedes levantar una pirámide por la cúspide, necesitas cimientos, necesitas algo, ¿no? Pues la historia de la Visión Azul, uno de sus cimientos más importantes es el cruce del Volhov, aquel 19 de octubre del 41, y es lo que hemos intentado narrar en este cómic, en esta aventura gráfica, ¿no? De ese cruce y los días más inmediatos. Y lo que consigue la motivación de un oficial al mando de otros 30 tíos todavía más motivados. O sea, eso es lo que va a caracterizar, yo creo, que a toda la División Azul en los sucesivos relevos, pero claro, al principio hay que tener en cuenta que tal vez fue la parte más ideologizada, más motivada, si lo podemos decir así, más comprometida a lo mejor con la lucha contra el comunismo. Y es que ahí lo vemos reflejado perfectamente, como 30 tíos cumplen con su misión, cueste lo que cueste, y bajo las circunstancias más graves que nos podamos imaginar. Yo lo que quisiera mencionar es que esta obra, sobre todo el tema del color, que antes hemos hecho un comentario, es que los que hemos leído en su momento pues diversos libros al respecto, no sé, bueno, debe ser por deformación o debe ser algo de daltonismo, siempre lo hemos imaginado en blanco y negro, o yo lo he imaginado en blanco y negro. Y entonces esta obra pues efectivamente lo actualiza, porque lo ves en color, y lo que tú has imaginado leyendo, pues aquí está muy bien trasladado. O sea, Volhov es una obra que, con respecto a la División Azul, actualiza este tema del color, aunque pueda parecer una tontería, y luego pues que refleja lo que tú has leído anteriormente pues en diversos libros. Es hacer un comentario también, como has dicho, Antonio, referente al RIF, a 1900, el RIF, B21, el RIF, 1921, sí.
de que estéis en la 4ª edición, que, bueno, me alegra mucho y que sobre todo porque en este año que misteriosamente hemos empezado a hablar, o sea, en ámbitos un poco más generalistas del tema de anual, pues se refleja muy bien el ambiente de cómo era la tropa y cómo estaban, bueno, en qué lugares polvorientos tuvieron que recaer y sedientos, esto es verdad, de aquella época. Y lo que me ha gustado, aparte de este color, que es un color desértico, el de en medio, que es Volkhov, y luego Flandes, el colorido, o sea, es que a mí me gusta mucho el color, el contraste del color, me gusta la obra del color y creo que está muy bien, vamos, que dibujas muy bien, ilustras muy bien. Eres un ilustrador muy bueno. Y si encima has hecho el guión de Flandes, pues Daniel, cuidado que te pisan el terreno. No, y mejor que lo haya hecho él, porque no me digas qué paciencia o qué capacidades tiene por ahí escondidas Antonio, que desconozco, porque si yo me tengo que poner a documentar el trabajazo que ha hecho para el de Flandes, yo no estoy aquí hoy. Me había tirado vivo en un cuarto, me había tirado desde el cuarto por la ventana, así os lo digo. Increíble, de verdad. Un trabajo fascinante. Entonces, como decimos en mi tierra, cuando se te va la olla, se me fue la olla, digo, 1566. ¿Qué pasó? Vale, ahí lo tienes. Vi una fotografía de Margarita de Parma y vi otra del Duque de Alba. Digo, hostia, aquí hubo jaleo. Y empecé, como quien dice, bueno, pues a escribir, a documentarme, pero eso lleva una documentación Dios mío, eso es volverse loco, ¿eh? Y el añadido de que no había fotos. Y ahí no hay fotos. Y ahí, claro, pero es que no había fotos, había cuadros que bueno. No había fotos. Claro, pero es que, bueno, aquí hay más piquismiqui que lo del tema de lo de la Berma, que ya se lo he comentado, eso lo hemos hablado Daniel y yo en Petit Comité. Sí. Y madre mía de mi vida, de mi corazón. Esa gente sí que me da ganas de decirle, viaja en el tiempo y tráeme una muestra, por favor. Tal cual. Porque con Flandes me ha pasado, Alfonso. Te lo digo de verdad que es que me ha pasado. Es que la gola, es que el gorgal, es que no sé cuánto. Digo, vamos a ver, que estamos hablando del siglo XVI. Que vale, que hay cuadros, que hay eso. No sabéis la de cuadros flamencos que yo me he tragado, ¿eh? Cuadros de pintura flamenca. Y con cuidado de no pasarme nunca de 1577 o 1578. ¿Vale? Que más o menos tenía un colchón de unos pocos de años para no patinar mucho, ¿no? Porque ya hay gente que me pueden decir que en 1585, cuando fue Empel, el milagro de Empel, ya variaban las botas, ya variaban las polainas, ya variaban las borgoñotas. Me cago en la macho. Joder, pero ¿sabes, Antonio? A ver, que es una pijada, pero algo que a mí me fascina mucho. Da igual el periodo histórico en el que estemos. Da igual, de verdad. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Flandes, lo que os dé la gana. Vale, hay una uniformología, hay una unidad, pero también hay una diversidad dentro de esa unidad. ¿Qué aporta el propio soldado a su uniforme? Anda que no hemos visto soldados de la Wehrmacht o divisionarios debajo de la guerrera con un jersey, con un pañuelo, con la madre que lo parió, con 1000 chorradas encima. ¿Por qué el dibujante tiene que ser exacto, sacar al maniquí de turno? No, señores, la gente vestía dentro de una unidad con cierta diversidad. Y eso, Antonio, lo hemos hablado también fuera de micrófono 1000 veces, cuando la gente llega a tal grado de obsesión, no, que tenían que ir así con el botón media vuelta aquí, no, perdona, había cierta diversidad. Vamos a ser menos papistas que el Papa, por una vez, ¿no? Y más cuando estamos leyendo este tipo de obras. Eso es una de las trampas que te mete de lleno a la hora de hacer algo histórico. Raúl, Alfonso, y eso Daniel lo sabe. Meterte en hacer cómic histórico, hacer novela histórica, novela gráfica histórica, o ilustración, como cuando yo empecé con Despertaferro, que yo hacía las dobles páginas centrales de la lista aérea de la batalla. Fíjate tú, si era piquismiqui, hay una de los tercios de Flandes, que es la del campamento de Vivandero.
muy poca gente sabía lo que eran los vivanderos y yo lo he metido en el primer libro de Flandes, he metido lo que es el campamento de la ciudad errante, ¿no? Que seguía a la de esa. Claro. Bueno, pues con muñequitos que tú lo ves, tamaño A4, los muñequitos de una vista aérea, pueden medir a lo mejor 5 o 6 milímetros, pues le estoy haciendo hasta lo que son las bolas. Joder. Madre mía. Bueno, pero mirad lo bueno, esa gente que te criticaba por lo de estos son los que se fijan bien en tus ilustraciones, que te buscan los fallos. No, es que ya es por eso, no, es lo que te estaba y comentaba por eso, porque es que la gente te buscan lo que es la vuelta para o tener su minuto de gloria en Facebook o tener su, no sé, es que no sé ni cómo describirlo, porque hay cosas que hemos visto ya tantas, Sí. hemos visto ya Yo los tantas. trolearía. Ahora vas a sacar la segunda parte. Pues yo la segunda parte metería a puesta fallos para que los buscasen rollo dónde está Wally y meter un reloj o algo así, un Rolex o algo, meter en algún sitio, rollo troleado. Hostia, como las películas aquellas que había de serie B de romanos, que salían con el reloj y salía el surco del avión por Te el lo cielo. juro que yo les troleaba. Yo sacaba No, una billeta en cada cómic, sacaba algo así. No, yo amenacé a la revista Despertaferro 1, lo amenacé y al final me llamó el director y digo, no, hombre, no, que estoy de broma, que esto es cachondeo. En la ilustración del asalto de Gamala, los romanos derribaron la fortaleza de Gamala en el siglo no sé cuánto, estaban los judíos allí metidos en una fortaleza de estas raras y yo amenacé con meter a C3PO y a R2D2 dando vueltas por allí, entre la polvareda. Hostia, Oh, tío. ni se te ocurra, digo, lo meto y nadie se da cuenta y os la cuelo, Hostia, qué bueno, qué Pero- bueno. Y era por eso, porque es que ya hubo un momento en que es que era demasiado, ya es que Sí. te metían. El tema histórico es complicado, sea ilustrado o sea escrito. Es muy complicado porque siempre habrá uno que quiera saber más que otro. Y muchas veces para buscar las fuentes te puedes volver loco, porque yo no soy historiador. Entonces yo tengo que buscar fuentes de información por algún lado. O siempre hay uno que sabe más que el otro. Pero es que también luego te sale el otro que sabe más que el otro, que sabía más que el otro. Sí. Sí. Sí, bueno, es lo que se llama el listo que todo lo sabe. Exactamente. Yo me guardaba eso del troleo, me lo guardaba y lo convertía hasta en una marca y todo. Cada cómic metía una troleada. Digo, bueno, pues ya está. Digo, bueno, pues voy a ser neutro y ya con Flandes, bueno, Alfonso, tú tienes Flandes, lo has visto, ¿no? Sí. Bueno, ya Pero la crítica de Leyenda Negra, otra vez Leyenda Negra. De todas maneras, en Flandes hay un tema y es que la base que tú has buscado de los cuadros flamencos, sí, hemos de pensar que eso era la foto de estudio. O sea que realmente era la foto. Se han puesto guapos para la ocasión. O sea, no creo que fuese el de diario, el uniforme de diario. Exactamente, no era uniforme de diario, pero bueno, medio tienes que basar en eso. Más que nada también por el tema de las luces, la arquitectura. Luego también buscar palacios, por ejemplo. Bueno, eso ya sale en el segundo libro que sale ahora en mayo. Una fortaleza que ahora no me acuerdo el nombre, que lo único que se conserva actualmente es en lo que es en el Rebellín, antiguo Rebellín, se conserva nada más que lo que era el Alcázar, digamos, que era la mansión central de la fortaleza. Bueno, para encontrar esa fortaleza donde se refugió Luis de Nassau, madre mía de mi vida, pues de una pintura de un pintor holandés que hizo una acuarelita que parecía un dibujo de primaria, de infantil o de parvulito, levantar la fortaleza. Bueno, pues por lo menos he conseguido levantarla, ¿no? Pero eso que es complicado, Bastante complicado. Pero el color, ya te digo que dibujas muy bien el color, ya no me fijo en el detalle, o sea, yo digo el total de la obra. Sí. O sea, el riff, pensemos que si tú miras, ya te digo, con esta referencia de ahora que han aparecido todo el mundo que hablaba de Anual y todas estas fotos en blanco y negro, por decirlo así, yo le digo que es un ambiente como un poco triste. En cambio, sí, con color lo magnificas. O sea, le das otro, aunque sea desértico o sediento, le das otro brillo. Además, le das otro brillo al soldado español. Yo lo veo así muy particularmente. Sí, más que nada, sobre todo, Alfonso, yo te agradezco tu palabra, pero sobre todo es porque
Dice, es que has conseguido una iluminación. Digo, no. Es que yo me he estudiado todas las fotografías de paisajes de Melilla, del barranco de Izumar, de no sé cuánto, con la flora, la fauna, porque sale un pajarito, no sé si habrás visto, recordarás que en el clip sale un pajarito en una rama. Ese pájaro es endémico de allí. Es endémico, no existe en otro lado. Flipa. Es endémico de allí. Bueno, pues todo lo que es la iluminación de lo que es el barranco, de lo que es la Melilla antigua, por la noche con esas luces tan extrañas que tenía la Melilla antigua y eso, es que todo eso está buscado en lo que es los paisajes desérticos de julio, en ese sitio, en Melilla. Es la luz, exactamente, por donde sale el sol, cómo se pone la luz y cómo es. Es muy pijotero con el tema de lo que son las iluminaciones. Buscar las localizaciones reales. Pero eso lo que dice Alfonso, le das ese plus de dramatismo que a lo mejor, por desgracia, no tenemos con esas imágenes en blanco y negro. Entonces, yo por eso siempre presumo de Antonio. Entonces, es que te está metiendo allí, macho. Estás en 2022, pero parece que estás metido allí. Y eso, pues claro, tiene una labor de documentación que hace Antonio impresionante. Eso, mira, por ejemplo, lo que lo estaba comentando, la ilustración que he hecho ahora para el Museo de Cantabria, para los combates del Puerto del Escudo. Le dije al arqueólogo, digo, hazme una foto desde la posición de la trinchera a la hora que fueron los combates. Y me hizo una fotografía de la trinchera, de una tronera, donde había una posición de una ametralladora, de una Browning, en dirección hacia abajo, de donde venían los CTV italianos. Digo, ¿a qué hora fueron los combates? Mira, fueron entre las 11:30, los combates del 17 de agosto, entre el 13 y el 17 de agosto. ¿A qué hora fue cuando los flameneres subieron? Mira, sobre las 11:30, digo, alguna foto. Qué bueno. Una foto, pero con sol. Porque ¿estaba soleado aquel día? Hombre, sí, estaba soleado. Bueno, pues con sol. Y el arqueólogo ha esperado hacer una fotografía con el sol, me la ha mandado, y yo he hecho la ilustración con el sol cántabro del Puerto del Escudo a las 11 de la mañana. Qué bueno. Me recuerda a los libros de José Carlos Ríos, que está escribiendo una novela y aparece una ardilla y no pone que aparece una ardilla, pues aparece una ardilla y entre paréntesis el nombre científico de la ardilla concreta de la zona. Es una novela, ¿eh? O el árbol no sé qué, el pino no sé qué, y no es cualquier pino, no, es el pino no sé cuánto que está en Galicia, el tal. Bueno, es el plus que te puede dar respecto a otros autores, ¿no? El lujo, ya no digo no la obsesión por los detalles, que aquí perfiles como Antonio y yo mejor nos callamos, pero es el lujo que queremos, con el que queremos obsequiar al lector, ¿no? Es decir, mira, nos hemos preocupado por esto y esto es lo que le va a dar ese plus, ¿no? al proyecto, ¿no? El lujo extra que vas a tener. Lo que me ha gustado, pues, por ejemplo, te digo una cosa, a mí Warhol me gusta mucho más que Stalingrado. Hombre, es distinto. A la hora del color y a la hora de eso. Menos opresivo. Es un entorno más al aire libre. Stalingrado, tú piensas que hicimos mucha parte del cómic, era urbano, y yo sé que ahí tú lo pasaste mal, ¿eh? Sin cruzar una palabra, yo sé que Antonio lo pasó mal, porque es una atmósfera muy opresiva. Porque a mí me ha pasado escribiendo los combates en Berlín, por ejemplo, que me lo pateé de arriba abajo en su día y he vuelto 1000 veces por allí. Y cuando tú te metes de lleno en el proyecto lo pasas mal. Lo pasas mal. Otra cosa ya, por ejemplo, seguro Antonio, que ya cuando hablábamos de los combates en los aeródromos, en Pitomnik, en Gumrak, Tanchiscaya y todos estos lados, como ya era un entorno más abierto, ¿sabes? Como que tu mente estaba más despejada. Esto sin verte por un agujero, ¿eh? Pero yo sé que Antonio lo pasó mal porque Stalingrado era muy opresivo el clima. El clima, perdón, y la orografía del terreno donde se producen los combates. Aquí en Volkhov es distinto. Estamos hablando a 2 lados de un río y luego pues una sucesión de posiciones y aldeas a campo abierto, con el río alrededor. Entonces es menos opresivo. Pero yo sé que en el combate nocturno las pasarías también jodidas, ¿eh? Sí, pero le da aquí en Volkhov, hombre, en Volkhov lo que pasa es eso, que no le da ese sol fantasmal. Sí. Con esa bruma, esa rociada flotando, como digo yo, ese frío flotando en el aire, pues es lo que le da más. Sí. No sé, le da otro aire. A mí Volkhov, te digo una cosa, me ha gustado más que Stalingrado. A lo mejor que Stalingrado lo considero mi obra maldita. No lo sé. Pero... Vete a saber. Vete a saber.
Pero bueno, también hay que tener en cuenta la respuesta del público fue muy buena, se ha traducido al inglés, que eso no todos los autores pueden decir, oye, pues me han traducido una obra y joder, no te estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Estados Unidos, cuidado, que ahí se consumen, vamos, los cómics, las novelas gráficas se consumen una barbaridad. Bueno, y con el flautista de Argen me pasó al revés, exacto. te lo comenté, ¿no, Raúl? Sí. El flautista de Argen, la que hice de Market Garden, de la operación Market Garden, no la hice para España, la hice para Estados Unidos. La tradujeron aquí en España. Bueno, la tradujeron. Es que yo tenía hecho ya la traducción, la tenía hecha yo. Es que encima para el tema del cómic soy Juan Palomo. O sea, porque es que yo lo maqueto, yo lo coloreo, exceptuando cuando hacen el guión, que me lo hace Dani, pero bueno, yo lo maqueto, yo le pongo el bocadillo, le pongo la de estas, lo distribuyo, le hago el color, le hago la tinta, y luego veo cómics por ahí que lo hacen 4 o 5. Bueno, sí. Bueno, y luego Antonio también echa broncas al guionista. Cuidado, que eso no lo ha dicho, ¿eh? Cago en tal, que me has puesto aquí mucho texto. Cago en tal, quita aquí, que voy a poner esto así. Claro, echador de broncas también. Esto no, hay que ponerlo así, hay que dirigir un poquito, hombre, tengo que dirigirlo fotográficamente. Eso es. Tengo que dirigirlo fotográficamente. Digo, no, esto me lo tenemos que poner por aquí, esto tenemos que darle esta vuelta por aquí, vamos a hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Es un poquito Sí, es que entre comillas, a ver si se me ve, entre comillas, una dirección. La dirección. ¿Vale? Una dirección de la obra. No es por nada. No es por nada, sino simplemente que a la hora de hacerlo gráficamente, para mí es más complicado, porque el marrón grande es el mío. Sí. Total. Bueno, eso es que lo sepáis, por eso tú eres el director de la UTE Ortega Gil, tío. Que luego es que luego el marronazo, el trabajo gordo es el mío, es el que te tiene que dejar los ojos en el ordenador. Cierto. Es complicado, pero bueno. Sí. Es que eso muchas veces la gente no lo tiene en cuenta. O sea, te parece una historia muy bonita o muy fiel a los hechos, tal y cual. Sí, vale, te has metido unas horas de documentación por un tubo, las cosas como son. Pero, coño, es que igual el trabajo, estamos hablando de una carga del trabajo del 30-70%, del 80-20%. O sea, pero vamos, sin ninguna duda. Igual me estoy quedando hasta corto, pero joder, es que hay de verdad viñetas de Antonio que igual se ha tirado un día entero para hacer una viñeta. Dices, sí, hay viñetas que son muy complicadas. Hay viñetas que te puedes tirar un día entero solo para ellas. Pero un día de trabajo mío son 15-17 horas, ¿eh? Claro. Sí. Una pregunta ya muy técnica, Antonio, sobre el trabajo tuyo de lo que es el dibujo. Sí. ¿Es dibujar a mano y luego retocas colores y cosas así con ordenador rollo con el programa de Adobe? ¿O es todo hecho a mano y luego solo es escanear? ¿Cómo es el trabajo ese? Yo hago un storyboard que lo hago siempre lo hago a lápiz. Hago un storyboard con las imágenes que yo quiero, ¿vale? Tener tacos de folio por ahí, lo que son con dibujo a mano. Lo escaneo, pero lo escaneo con un escáner muy técnico. Muy técnico, que eso yo creo que vosotros no lo tenéis, ningún mortal de lo que tenéis lo podéis tener. Son 4 maderas con clavo, con puntillas y el teléfono en lo alto. ¿Vale? Ese es el escáner. Es que me pega la vacilada. Es fiable, ¿no? Pues ya está. Es fiable porque lo medí para que fuera el teléfono. Bueno. Eso. Vale. Qué bueno. Y entonces, bueno, pues luego ya todo lo trabajo en digital. Ya todo lo trabajo en digital, pero primero va el dibujo hecho a lápiz. El dibujo va hecho a lápiz. Qué bueno. En este del Duque de Alba, por ejemplo, no, este Duque de Alba lo he hecho a lápiz directamente dentro del ordenador. Y hago lo que es un boceto con un pincel, que ese es el pincel, ¿vale? Que no se verá. Es el puntero de la tableta. Sí, el pencil, sí. Y que lo que hago es que le pongo un puntero lápiz y dibujo exactamente igual que un lápiz. Exactamente lo mismo. Pero que dibujar en digital a dibujar en papel, la única diferencia es que no ensucias con la goma de borrar. Pero el trabajo es el mismo. Y diría incluso peor, porque cuando tú dibujas a lápiz, vas mirando con los ojos puestos en donde va el lápiz.
Eso Cuando es. dibujas en el ordenador, tienes la mano por un lado y los ojos por otro. Es Sí. más complicado todavía. Es como una situación un poco irreal, ¿verdad? Es Porque irreal. sí, yo alguna vez que he Es tenido que hacer alguna cosita muy, muy puntual, ¿eh? También te lo digo, pero cuando hago algún diseño digital o alguna maquetación, alguna cubierta, alguna portada y tal, como estás con el ratón, pero estás en la pantalla y es un movimiento natural. Pero la putada es cuando efectivamente, como dice Antonio, imagínate tú en una tableta de plástico o de la superficie que sea, vas con un negro, puntero, plástico pim negro. pam, y no tienes la sensación de que tienes los ojos ahí, que es donde deberían estar, porque es lo que te pide el cuerpo. Es que los tienes que tener en la pantalla enfrente. Entonces, te puedes desubicar un poco. Pero bueno, hay gente como Antonio, joder, que es súper ducha en estos temas, pues lo hace muy natural, pero si no, telita, ¿eh? El esfuerzo de coordinación que implica eso. Sí, Claro, con el Delay, por ejemplo, el Delay del Pencil en la tableta, que yo no he dibujado, pero yo he escrito con la tableta con el Pencil y lo que te digo, que Claro, estás escribiendo y el Delay es diferente y a veces tú paras y sigue un poquito y cosas así. correcto, correcto. Sí, sí, sí. Las tablets es el tema que tienes, que todavía no. A ver, si te dejas un pastizal en una, pues hombre, tiene una sensibilidad del copón, claro, que sí, sí, por supuesto, pero con lo que nos movemos el común de los mortales, pues igual estás acabando el trazo y te has levantado y aquello sigue. Bueno, vale. Y los que medio vivimos del cómic, medio, ¿vale? Porque el cómic no. Pero bueno, se puede medio vivir. Pues tenemos que conformarnos con las herramientas básicas, ¿no? Como quien Claro. dice. Claro. A mí me gustaría tener una Cintiq, pero una Cintiq es una pantalla que tú dibujas directamente en la pantalla. Claro. Pero claro, eso vale pues 3.000 y pico euros. Madre mía. Lo tienes que hacer muchos cómics en Estados Unidos o en Francia para hacer eso. Pero Ya te mientras digo. tanto, Madre pues mía. se va haciendo así y ya está, vaya que. Pero vaya, y muy a gusto que lo hago, más ancho que pancho. Ya está el resultado. Y ahí está el resultado. O sea que tampoco. Yo os propongo un reto, porque las cosas fáciles no, la verdad es que no tienen emoción. Y es, como ha comentado muy bien Daniel, que tiene una novela sobre la batalla de Berlín, que es muy buena, por cierto, y Gracias. aprovecho para Muchas gracias. decirlo, y además tengo la suerte de tenerlo dedicado. Podríais hacer un cómic de la batalla de Berlín, con el guión de Daniel. Uf, Antonio, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? 160 páginas, ¿eh? Joder, es que a ver, si queremos trasladar la obra de Berlín 1945, son 2 volúmenes, 1100 páginas en total. Yo tengo el trabajo hecho, entre comillas, porque me acuerdo yo no sé otros autores, pero yo me acuerdo de lo que he escrito y de los pasajes prácticamente de memoria, porque cuando lo voy planteando es como una película que voy dirigiendo, ¿no? Que es lo que le pasa a Antonio con el cómic. Entonces, yo lo tengo en la cabeza, pero claro, lo tengo que trasladar a las palabras. Pero claro, es que la batalla de Berlín es tan breve, pero tan intensa y tan rica en sucesos y microbatallas, que es que un cómic de 52 páginas, por ejemplo, en Cascaborra, para hablar del puñado de españoles que hubo allí, es que se te puede quedar hasta corto. Entonces, si queremos meter toda la batalla de Berlín, yo, por ejemplo, en la obra de Berlín 1945, los 2 tomos, trato los 8 días. Cada capítulo es un día, ¿no? De la batalla del 25 de abril al 2 de mayo del 45. Cada día es tan rico en eventos en el cielo, en la superficie y bajo tierra, que dices, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde acabo? A mí me vuelvo loco de pensar en qué quito de aquí, pero es que hay tantas cosas. Y ya cuando has visitado los escenarios, te has metido en el metro, te has metido en algunos sitios que no están abiertos al público, ves los edificios con los ojos del 45, del 44, tocas los escenarios con las manos y lo ves, a ver, lo ves ahora con los ojos del 2022, pero tienes la capacidad de moverte aquellos años con una sola mirada. Luego hacer ese tamiz, pasar ese filtro para decir qué meteríamos aquí, que no. Yo no sé la de volúmenes que podríamos dedicarle, Antonio, a esto. O sea, es una batalla tan rica en eventos, de verdad, que es que solamente con la participación de extranjeros, por ejemplo, enrolados en las Waffen-SS, como ocurrió con el puñado de españoles, es que tienes para, yo qué sé, Con para la una trilogía. 33, a Charles Magne, que hice yo un trabajo Ejemplo, para. La Balonien, bueno, pues es que tienes ahí un montón de historia. Y bueno, ya solo con los chavales de la Hitlerjugend,
con la propia Volsturm. Es que tienes un montón de cosas por contar, o sea, es que es una barbaridad. Solo la batalla por el Reichstag, que dura varios días, es que te puedes, no sé, yo si tuviera que hacer un trabajo sobre la batalla de Berlín, es que en pues no sé, por ponerte un ejemplo, Antonio, el cómic de Stalingrado en 112 páginas, pues se podría hacer, porque a ver, si fuimos capaces de condensar Stalingrado en 112 páginas, pero ojo, poniendo al principio, señores lectores, aquí no está todo lo que tenía que haber, el espacio es el que manda. Y esto es lo que hay. Entonces, y aún así, fíjate que hubo gente diciendo, es que no habéis que metido lo del silo, es que no habéis metido lo del no sé qué. Es que es para decir, yo de ¿Y verdad, la colina mamá? ¿Y dónde está la colina mamá? ¿Y pues, dónde está esto? pues la colina Mamayev Kurgan sale 2 pinceladas, pero no sale toda la intensidad de lo que tenía que haber salido, porque el tiempo y el espacio es limitado, ¿no? En un proyecto de estos. Y claro, pues es un fastidio que te venga alguno, ya no con una crítica constructiva, sino muy destructiva, diciendo, es que no habéis puesto el silo. Digo, mira, es que lo del silo es una puta mierda, hablando mal y pronto, en comparación con la batalla subterránea, por ejemplo, en mi humilde opinión. O yo que sé, otros episodios que hemos tratado como, pues eso, la Rattenkrieg, ¿no? Cómo se meten ahí por las alcantarillas a pegarse de palos cuando llega ya el invierno crudo, ¿no? Y ya no hay nada que destruir en la superficie. Y me viene un tío diciendo, no, es que el silo es más importante. Por ahí a pasión, hombre. Opino que hay cosas más importantes, la batalla de Stalingrado. Luego, pues yo que sé, en la de Berlín, pues sí, podríamos, yo vamos, encantado cojo el guante que nos lanza Alfonso, pero bueno, Antonio está como está y hasta arriba y bueno, habría que ver qué editorial apuesta pues, por un proyecto que mínimo, pues tendría que ser de eso, de otras 111 páginas tranquilamente, porque es que hay tanto que contar de esa batalla, en tantos planos. Y las editoriales españolas no están muy por la labor. Eso es. No Es están muy la por pena, la labor. es la pena, porque tú te vas a otros países, joder, y es que ves unos pedazos cómics de historia que dices, madre mía, pues claro, pagan lo que pagan y la editorial tiene un caché y luego tienen un colchón económico importante para apostar por un proyecto. Que igual, yo qué sé, por poneros un caso, tú haces uno sobre el desembarco en Normandía, se infla a vender ejemplares, pero haces otro sobre una batalla que a lo mejor es la batalla de Berlín, que a ver, salvo los más apasionados del tema, pues es una batalla que pasa sin pena ni gloria, salvo por el tema de Hitler, que dice, bueno, pero es que la esfera militar es apasionante y a lo mejor ahí palman dinero por un tubo con ese proyecto, ¿no? Pero si es una gran editorial, pues tiene ese colchón, ¿no? Para amortiguar unos por otros. Pero, ya te digo, aquí en España yo lo veo complicado que alguien apueste por un proyecto del rigor que hicimos con Stalingrado. Yo creo que no, yo creo que ahora mismo no hay. No, Igual nos sorprenden, ¿eh? Pero bueno. Se presentó un proyecto muy bonito porque en España hay un Stalingrado español. Exacto. El Stalingrado español es la ciudad universitaria, los combates de la ciudad universitaria. Correcto. Y se hizo un proyecto, yo hice unas 5 o 6 páginas, entre ellas lo que era la muerte de Vidal Cuadras, que iba en un Fiat Ansaldo. No sé si habréis escuchado vosotros hablar de este teniente. Hice lo que los combates, los carabineros, las trincheras de los carabineros republicanos cerca de lo que era el puente de los franceses, toda la historia esa. Se llamaba la novela, se iba a llamar 18 días de junio, o no me acuerdo ahora mismo. Un guión perfecto, súper hiper documentado. ¿A vosotros lo han llamado? No, me suena que no. Pues es que las editoriales, porque es que hay editoriales que tú le presentas algo. Yo me bronqueé el otro día con una potente de aquí de España, no voy a decir nombre, me bronqueé con ellos. Digo, pero es que vosotros que no tenéis ni siquiera la educación de contestar a un compañero. Yeah. Pues realmente, mira, yo comprendo que vosotros recibáis una pila de cómics, que recibáis una pila de proyectos, de gente que quiere eso, todo eso lo comprendo. Mira, que es que yo ya publico, yo es que vivo de esto, no, yo soy profesional, más bueno o más malo, venda más o venda menos, pero soy profesional y un profesional hay que tener la deferencia por lo menos de contestarle. Ni eso. Ni eso. En España, si quieres hacer cultura, solo puedes hacer un tipo de cultura, ya sea cine, televisión, o sea cómico o libros, que sea pidiendo perdón por algo. Ya. No, o hacer un cómic de drag queen. También. Sí, pero si quieres hablar de historia de España o algo así, tienes que ir pidiendo perdón por algo, ya sea por la conquista, sea por la lucha contra los franceses, sea por la guerra civil, sea por las guerras carlistas, por lo que tú quieras, pidiendo perdón. Sí. ¡Ay, qué malos fuimos! ¡Qué mal lo hicimos!
Madre mía. Pues eso es, pues entonces, claro, pues, entonces pues ya pues dice, mira, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Pues entonces ya pues, mejor dedicar a otras cosas y ya está. Lo que pasa es que ya hemos cogido el ritmo con cascaborra y bueno, pues vamos a ver si vamos cogiendo más carrerillas y vamos haciendo más. A ver si podemos seguir dándole un poquito más de lo que es la historia de España, de alguna forma. Y más ahora que cualquier burro, no va a hacer falta, que ya es que cualquier burro va a hacer una carrera universitaria. ¿Vale? Porque es que ya la asignatura de historia es, bueno. España, y la historia de España ya no es cronológica. Ni cronológica. Te va a dar la historia del feminismo, historia del movimiento LGTBI y no sé qué más. Pero sí, cronológica o no, será por temario. Imagino serán maricones en Roma. Exactamente, yo qué sé, es que no lo sé. Yo la verdad es que no lo sé. Vamos a ver, yo es que de verdad con el tema este de... El otro día me censuraron la cuenta en Facebook no sé cuántos días pues por soltar dos verdades sobre este tema. Porque a mí me parece una aberración lo que se está haciendo con la educación en este país. O sea, tú te vas a otro país europeo, o sea, sin ir muy lejos, y la historia no se toca. La historia es sagrada, es tu historia para bien y para mal. ¿Tendrás episodios de los que avergonzarte? Sí. ¿Tendrás otros de los que sacar pecho hasta la acera enfrente? También. Claro que los tenemos. Y España, por desgracia o por suerte, tenemos una historia riquísima, de las más ricas del mundo. ¿Qué pasa? Lo comentábamos también en el programa que dedicamos a la escuela. No, perdona el inciso. Pero de las más ricas del mundo, no. La más rica. Aquí estuvieron todas las civilizaciones. Correcto. Todas. Sí, nos faltaron los egipcios a lo mejor, pero casi. No, estuvieron estos que eran medio egipcios, medio de esto, coño, los fenicios. Los fenicios, correcto. O sea, y dices, bueno, y ahora es como, pues no sé, o sea, yo de verdad, yo esto hablo con algún amigo europeo que tengo de autóctono de Finlandia, de por ahí, dice, ¿pero qué me estás contando? Pues lo que estás oyendo. Es que ahora las ecuaciones te van a dar abrazos, ¿sabes? Ahora, como tiene que ser con carga afectiva, perdón, no me toquen los bemoles, tío. O sea, no, o sea, hay cosas que no. O sea, y luego, pues bueno, las crujidas. Si la putada de todo esto luego es a nivel del gobierno, hoy están estos, mañana estarán otros, o los que sean, te robarán más a la cara, menos a la cara, pero por lo menos que no nos tomen por subnormales, con perdón de la palabra, que nos tomen por idiotas. No es que los impuestos van para educación y sanidad. Como decimos aquí en Castilla, mis cojones 33, amigo. No. O sea, me estás diciendo que me estás crujiendo impuestos para educación y sanidad. ¿Y qué mierda de educación es esta? O sea, levanta cabeza mi profe de cuarto a sexto de GB, la leche que le mete a cierto fulano que hay por aquí responsable de esto le pone en órbita. Y ahí aprendemos historia de España en Marte, en el siglo XXI, del cebollazo que me le ha plantado. Me parece de verdad una aberración. Aberración es poco. Es poco. Es que lo decíamos en otro programa, están prostituyendo la historia con fines políticos. Y no, señores, esto no es así. Aquí hay historia de España, con nombres, apellidos, con fechas, con episodios claros y oscuros. Y punto pelota. Y hay que aprenderla así. Y ya está. A mí es que vengo de la EGB, macho. yo he crecido en los 80 y, tío, para bien o para mal, la EGB tenía cosas muy buenas. Tenía cosas muy buenas, que habrá otras cosas malas que yo qué sé. Pero yo en el instituto he aprendido muchísimo. Ahora vete tú a un instituto. Doy fe que he vuelto al instituto ahora. Y ya no te cuento en una carrera universitaria. Yo ahora, me he embarcado otra vez en la universidad, ya por vicio académico, y el nivel amigo, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo esto lo hablo con compañeras y compañeros que tenemos la misma edad, 40 años, 40 y pocos, y joder, ves el nivel de exigencia. Dices, a ver, que no quiero ir aquí de sobrado, que Dios me libre, pero dices, joder, aquí con esta edad a nosotros nos exigían esto, y ves que esto va en picado, ¿Qué interesa? ¿Tener una sociedad de una masa aborregada? ¿Que te vote en base a una paguita? ¿En base a no sé qué? ¿Que no se prime el esfuerzo, el sacrificio, valores, tener valores? Hostia, es que esto... Tela. Y eso de tener valores depende, porque los valores que dicen tampoco son muy... Bueno, sí, tienen que ser X valores, ¿eh? No te pases de la raya, amigo. Joder. Bueno, ya lo dijimos hace poco, en un vídeo dijimos hace poco que esto era puro George Orwell. Esto es controlar el presente y controlar el pasado. Y si controlas el pasado, controlas el futuro. Y es lo que están haciendo. Sí. Están describiendo toda la historia del mundo. Aquí ahora en España, digo, ya ni los reyes católicos decían que iban a enseñar. La filosofía ha dicho, no la vamos a quitar. Es optativa. Pero es optativa, ¿qué niño la va a coger? Ninguno.
Claro. No pienses por ti mismo. No, está claro, está claro. Joder, pues tenía yo un profe, Abilio se llamaba, en el instituto, en tercero, que nos dio filosofía. Me cago en 10, tío. ¿Cómo te abren, o sea, cómo te abren los ojos la forma de entender la vida, la historia, el pensamiento, estudiando los clásicos y tal? Y que un profesor bueno como fue aquel, no sé si habrá muerto ya o no, pero vamos, ya se estaba a punto de jubilar cuando nos dio clase a nosotros, a mi promoción. Y joder, tú ves la pasión con la que te explicaba la forma del pensamiento, cómo evolucionaba, cómo te hacía discurrir a ti ante un problema, una situación, no sé qué, no sé cuál. ¿Eso dónde coño se imparte ahora? Lo que digo, No, hombre, ahora sociedad de borregos. si tienes algún problema, pues te va a la Drag Race. Sí, claro, al Google, a ver si te lo responde, ¿no? No, me refiero yo, que tiene algún problema, pues nada, pues te hace sexo no binario o trinario Sí, sí. o panbienio, yo qué sé. Sí, si no viene en tu cariotipo, hablando de cosas de biología, Eso como no como salió tengas. el Claro, otro día, ¿no? Dice, una camiseta de sexo no binario, ¿vale? Dice, madre bueno, mía. ¿qué talla? ¿Hombre o mujer? ¿No? Dios mío, qué cotas está alcanzando esto. En fin, en fin. Pero bueno, por lo menos hay espacios como este que podemos hablar de historia libremente, divertirnos y bueno, charlar entre amigos, que es lo importante, con gente cabal. Sí, porque es que la verdad. Es que también hace poco lo hablamos con un argentino, porque decía que iba a sacar un libro sobre cómo discutir, cómo dialogar con Progress, ¿no? Y le digo, yo es que, porque claro, digo, es que te falla la primera premisa. Digo, no puedo discutir contra alguien que para empezar tiene la verdad subjetiva. Sí, o No la puedes discutir. superioridad moral, No, ¿no? pero es que la verdad suya es subjetiva. O sea, yo puedo decir que soy Napoleón y mañana estoy en un manicomio. Pero si te digo que soy mujer, entonces me aplaudes. Claro, Digo, a partir de ahí, si ya yo soy subjetivo, yo puedo ser lo que yo me quiera que me siento, ya está. Sí, sí. ya como no puedo discutir conmigo. Yo es que ya no entro. Claro, ya es que no. O sea, es golpearse contra la realidad, contra un muro. Sí, total. Sí Yo que es digo, no, yo así. soy sexo fluido, no binario, me siento mujer y por la noche perro. Y me quiero casar con mi gato. Claro, ¿y qué vas a discutir ya? Ya. Y al día siguiente peinas bombillas y chupas candado. Claro. Y llévame Jere o Ger de pronombre, porque si no, te denuncio y me oprimo y lloro. Ahí está. En fin, Tremendo, es tremendo. en fin. Muchas Venga, gracias. Un fuerte abrazo. encantado. Hasta Hasta luego. pronto. Bueno, Montelaces, esta hoguera virtual ha ido llegando a su fin y no hace falta decir que nos hemos quedado con ganas de más. Estos dos artistas, estos dos autores, estos dos amigos, estos dos camaradas, con la complicidad que demuestran, nos dejan con ganas de más colaboraciones. Esperamos, por el bien de esa brecha que hemos abierto en nuestra muralla que ya ha caído, ¿no? Como digo siempre, es la trinchera total, la trinchera eterna. Nosotros continuamos en la brecha luchando. Pues esa pequeña brecha que hemos abierto en el mundo de los cómics, queremos que siga teniendo a gente como vosotros defendiéndola. Muy buenas noches.